Suscríbete a la Panterita. A lo grande. Cambia la manera de vivir, de cuidarnos, de estar en contacto. Cambia la manera de informar. Cambia la radio AM. Monumental AM 1080. Es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del Deporte Rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día, ¿qué tal, niño? Buenos días, señor, saludos para todos. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Qué tal, Denis? Buenos días, Arturo. Estamos con la información, ayer a la noche ya estábamos comentando con la niña, estábamos con el doctor Víctor Agüero, de una demanda que hace Matías Rojas, el cumplimiento de pago de Cerro. Así mismo. Vos tenés la nota, incluso se publicó. Sí, se publicó. Y estamos con el doctor Víctor Agüero. ¿Cómo te va, doctor? Buen día. Buen día, Arturo, un saludo para vos, para Denis, para Víctor, el niño, y para la audiencia de Fallando, que está, y para la audiencia de Grande. Gracias, el que suscribe, César Aquino, oficial de justicia, con matrícula. El tema de Matías, sobre un cobro de Matías Nicolás Rojas contra Cerro, hablamos del año 2020, y habla de $3.300.000, doctor. 330. Perdón. Estoy muy confundido por otras cosas. $630.000, discúlpame, doctor, $630.000. Esa es una demanda que había promovido Matías Rojas hace como 2 años contra el Club Porteño, reclamando esa cantidad. La demanda tuvo sentencia en primera instancia en lo laboral y hoy está apelada, hace varios meses está en apelación y estamos esperando el trámite natural de la apelación y para ver si el año que viene tenemos ya una resolución definitiva al respecto. Pero eso no es líquido ni exigible, no está firme, no está ejecutoriado, así que es un tema que está controlado por el momento. El presente embargo es hasta cubrir la suma, dice mencionada, más la suma de $33.000 que el juzgado ha fijado provisoriamente como gastos de justicia. Sí, así mismo, el monto reclamado más el 10%, el monto reclamado más el 10% es un embargo preventivo, lo que quiere decir que él no puede disponer todavía de ese dinero, es como una garantía a favor suyo. El embargo se dictó en el mes de agosto. Me llama la atención que hayan esperado hasta el día de ayer para los abogados y el oficial para tramitar el mismo. Podían haberlo tramitado mucho antes. Y lo que sí me llama la atención es que hay una extralimitación porque ahí él ordena la transferencia del monto embargado a una cuenta del DNF y eso no fue ordenado por el juez, lo cual va a motivar, por supuesto, una denuncia nuestra contra el oficial de justicia por extralimitarse en sus funciones. ¿Extralimitarse significa que les dice dónde tienen que pagar? Claro, no, el embargo significa que se retenga ese dinero a efectos del resultado del juicio. Es un embargo preventivo, o sea, lo que el juez ordena es que se retenga esa cantidad hasta tanto se resuelva, hasta tanto el juicio quede con sentencia firme y ejecutoriada, para garantizar la ejecución del mismo. En ningún momento el juzgado ordenó la transferencia a una cuenta judicial de esos fondos, pero el oficial de justicia no sé con qué criterio realizó esa mención y bueno, los abogados procesalistas ya
accedieron a eso y van a tomar las medidas correspondientes, probablemente denunciando ante la Corte Suprema de Justicia al oficial. Un segundo, doctor Víctor Agüero. Estamos con el doctor Víctor Agüero, que es el jurídico de Cerro y vicepresidente segundo de Cerro. La nota en sí, Víctor Villalba, por favor. Va dirigida a Alejandro Domínguez. Exactamente, señor Alejandro Domínguez, Conmebol, el que suscribe Cristian Amarillo, oficial de justicia, con matrícula número tanto, se dirige a usted en la comisión conferida por el juez de primera instancia en lo laboral del sexto turno de Asunción, en los autos caratulados Matías Nicolás Rojas Romero, Club Cerro Porteño, sobre cobro de guaraníes en diversos conceptos. Luego la parte de del segundo párrafo que habla del presente embargo hasta cubrir la suma reclamada en autos de $330.000 americanos más la suma de $33.000 que el juzgado ha fijado provisoriamente como gasto de justicia. Y el párrafo al cual usted hacía referencia recién, doctor, es el último, ¿verdad? Dicho importe deberá ser depositado en la cuenta número tanto, abierta a nombre del presente juicio y a la orden del juzgado en el Banco Nacional de Fomento, para que así pueda disponer lo que corresponda en derecho. O sea, ese último párrafo no es normal que se incluya, ¿verdad? No está en el mandamiento del juez. O sea, hay otra hoja que es donde se transcribe la orden del juez, y en la orden del juez lo único que dice es que se traba el embargo preventivo. No dice en ningún caso la orden de transferencia. Igual es un tema menor porque es preventivo el embargo, no es una orden de pago, pero es un tema que hubo una limitación de funciones y bueno, ya los abogados que llegan a la parte procesal van a hacer la denuncia correspondiente, pero esto está sujeto a apelación y la apelación fue concedida con efecto suspensivo, no se puede disponer ese dinero y veremos qué resuelve la Cámara de Apelación, en la cual nosotros realmente tenemos mucha confianza de poder revertir esta sentencia. Esto tiene 2 años, ¿y en qué consiste? ¿Vos tenés anotado, puntualizado todo el tema de la deuda de Matías, doctor Agüero? Sí, no es una deuda, bueno, se convierte en deuda, es un reclamo que él hace porque considera que le correspondía un porcentaje por la rescisión de contrato que él tuvo con nosotros para ir a Defensa y Justicia, creo, cuando adquieren su pase. A nuestro criterio fue una rescisión de contrato, a criterio suyo una transferencia desde aquí, cosa que para nosotros no ocurrió, y bueno, el juez de primera instancia le dio la razón, pero veremos qué decide la Cámara de Apelación. Doctor, entonces quiere decir que él fue libre cuando fue a Argentina, que Cerro no percibió ingresos, ¿o cómo fue el tema? No, Cerro percibió, pero Cerro cobró una cláusula de rescisión, no una transferencia. Ah, o sea, se ejecutó la cláusula que figuraba en el contrato, no es que compraron el pase directamente como suele ser la operación. Sí mismo, son figuras jurídicas que se han quedado porque él había ido a préstamo, él estaba ya en Argentina, él no salió de acá, él de acá fue a Lanús, de Lanús fue a Defensa y de Defensa fue a préstamo y luego Defensa hizo uso de la opción de rescisión. Bueno, es el tema de Matías Rojas y acá dice embargo, dice, ¿verdad, doctor? Embargo preventivo. Muy bien. El tema 1. Tema 2. Jan, 1.150.000 o 1.100.000. Ayer medios brasileños ya estaban dando en San Pablo la información que hay acuerdo con Cerro y que es jugador definitivo de Cerro, por decir. No, la verdad que una información apresurada. Sí, nosotros estamos en conversaciones con San Pablo, tenemos muy buena predisposición de ambas partes, estamos acertando los números todavía con ellos, pero queda también la vinculación contractual con Jan, que tiene que cerrar su vínculo también con Cerro Porteño, con San Pablo, o sea, queda todavía un tramo que recorrer, pero sí se está bastante encaminado, se está haciendo una apuesta muy importante por parte de Juan José Zapá, que fue el que nos pidió que avancemos en este tema hace unos meses y bueno, pues esperemos poder terminar esto en unos 15 o 20 días. Es decir, se cierra para Cerro. Y estamos encaminando el tema, hay muy buenas chances, ¿1.100.000? No, el monto todavía no está acordado y no es ese el monto exacto de la operación. Un poco más arriba. Probablemente. Un poco más arriba de 1.100.000.
No, yo de cifras no estoy autorizado ni por San Pablo ni por ni nosotros habituamos a conversar hasta que esté cerrado eso. Arturo, es un tema tan que compete a San Pablo, que compete al jugador, y hasta que no esté acordado al 100% no podemos hablar de monto. Bueno, vos recibiste, doctor Víctor Agüero, una oferta por Cerro, digo, recibiste el papel de la oferta concreta en el casa por Duarte, Pulpito. Sí, me hablamos, me llamó el presidente allá por julio, agosto creo, sí, conversamos varias veces, pero nunca llegamos a un acuerdo definitivo ni cerramos esa operación. Hubo un interés real, las condiciones no le convencían a Cerro Porteño. Para que nos convenza tenía que dar unas cuantas cosas que no se dieron, y bueno, hoy por hoy esa operación no existe. Es decir, ¿no se dieron por lo que Cerro pidió? Sí, por cantidad, forma de pago, plazos, esas cuestiones, y no se dio. También para mí era arriesgado para Necaxa adquirir el jugador y que no se vaya inmediatamente, cosas así. Acá es muy difícil hacerlo, pero no se dio, pero no se forzó tampoco el tema. O sea, no acuerdo, y nosotros estamos muy tranquilos con todas las diferentes alternativas que tiene el equipo. Lo de Matías Villacente Gremio, ¿tema cerrado? ¿Debe algún dinero Gremio? No, son pagos calendarizados, o sea, no hay deuda porque no venció todavía, pero esas operaciones se hacen normalmente en plazos. Hoy no existe prácticamente la figura de al contado en el fútbol, salvo pocos casos internacionales, pero mi Gremio, la verdad, tenemos muy buena experiencia con ellos, cumplen en el día, así que estamos muy tranquilos con eso. Federico Carrizo, ¿la decisión es suya, la de irse a su ciudad Rosario primero y ver qué pasa después? Y la verdad que todos esos temas no se, como estaba diciendo Juan José ayer, no se trataron todavía. Nosotros hace 3 o 4 meses estamos 100% enfocados en el campeonato. Todos nos hicieron saber eso, el cuerpo técnico, ya en su situación particular, 3 o 4 jugadores también que estuvimos conversando. O sea, siempre se priorizó lograr el objetivo principal primero, y a partir de ese momento ver cada situación particular. Y bueno, ahora seguramente al terminar esto vamos a reunirnos con el cuerpo técnico y vamos a reunirnos con cada uno de los jugadores. Pero Pachi termina un vínculo de 3 años, pero eso no quiere decir que esté rota la relación o que no haya chance de que continúe. No, lo que tenemos conocimiento es que por iniciativa propia, no es que Sí, Cerro pero no tenga, eso él quiere es volver, y normal, diga dónde. Arturo. O sea, termina el campeonato y el día siguiente se van todos. O sea, él está por ser papá, va a querer ir hasta con su familia a Rosario. La gente de afuera normalmente, incluso los locales, el día siguiente termina el campeonato, se van de vacaciones, y ya de las vacaciones empiezan a ocupar los representantes seguramente de las situaciones contractuales. No, lo que digo es que por conocimiento que Federico Carrizo, él es el que está tomando la iniciativa de decir, bueno, termina con Cerro mi ciclo y me voy. Y puede ser, no hablamos todavía de ese tema con él. Puede ser, su contrato termina, una decisión personal de él, continuar o no, sujeto por supuesto a la evaluación del cuerpo técnico y a un nuevo acuerdo económico, pero todavía no trabajamos en ese tema. Está bien, independientemente de lo que opine Chiqui, vos como asesor jurídico, el que tiene la intención de salir de cuestiones particulares, personales, el propio Federico Carrizo. Y podría ser, pero todavía no nos comunicó formalmente eso. Acordate esta charla, que la propuesta la va a hacer el mismo Federico. Sí, puede ser, no descarto y me voy a acordar en su momento. Muy bien. Rodrigo Muñoz, ¿se va? No sé, Arturo, esos temas va a manejar el cuerpo técnico, nosotros estamos en competencia todavía, tenemos una final, un torneo el domingo que queremos ganar, si bien ya logramos el objetivo principal y somos el campeón del año, estamos esperando lograr un nuevo torneo, y seguramente la semana que viene vamos a estar reuniéndonos con el cuerpo técnico sobre todo estos temas.
Bueno, entonces, como al comienzo, no. Lo de Matías Rojas lleva su tiempo y no es que angustia hacerlo. No angustia. Es un problema, pero está previsto, está bajo control y llegado el momento, si la justicia ordena que hagamos ese pago, vamos a hacerlo como siempre lo hacemos. Bueno, y si no, seguimos así. A nuestro colega Santiago Riquelme dice: el doctor Rolprono acaba de confirmarme que Alan Benítez y Juan Patiño están habilitados para jugar el domingo ante Olimpia. La suspensión corre recién para la apertura, ya que la Supercopa no es un partido oficial para el código disciplinario, doctor Agüero. Concuerdo en que no es un partido oficial, porque el código disciplinario en su artículo 6, creo inciso 7, establece la definición de partido oficial o competencia oficial, y es alguna competencia que te da derecho a competir en otro torneo posteriormente. Esta competencia no está prevista como competencia oficial, por eso no comparto ciertos criterios que de repente le están dando a la competencia a algunos medios, pero no es una competencia oficial, entonces la sanción no debe ser cumplida en la misma. Igual hasta ahora yo no recibí esa comunicación de la APF. Nosotros hicimos una consulta y vamos a traer la notificación oficial. Pueden jugar, doctor, tanto Alan Benítez como Juan Patiño. Y me parece es lo reglamentario y me parece lo lógico y lo más coherente. Es la posición de Raúl Prono, el colega Santiago Riquelme, por eso estoy repitiendo lo que me escribió hace instante, doctor. Qué bueno. Y si el doctor Prono dice, él es la autoridad máxima del tribunal. Bueno, gracias por este tiempo, doctor. Muy amable, doctor Agüero. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor Víctor Agüero. La Agrícola Sole Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Eyopuixupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha otros nuevos lanzamientos en las ciudades de Caguazú, Ciudad del Este y ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedán en Neonix y Neonix Sedán tienen precios super accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. En estas fiestas, Pechugón regala 30 millones de guaraníes, 30 premios de 1 millón de guaraníes. Compra cualquier producto Pechugón, ingresa tus datos y número de factura o ticket legal en promospechugón.com. Pechugón, a todos les gusta. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes, únicos 2 locales, Casa Central, Eusibellala, Casi, R.I. de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Lo dije, mi amigo, sin polémica, el año que viene cumplen donde fueran estas amarillas mueren, dice. Lo dije a Cabello. Sí, las amarillas mueren, la expulsión es en la apertura. ¿Puedo decir la de Richard? La de Richard termina y no va a ser suspendida. La roja sí, sí, la roja sí. Doctor Rolprono, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Arturo? Muy bien. Bueno, pueden jugar Patiño y Alan Benítez. Juegan todos. En este partido de la Supercopa del domingo juegan todos. No hay traslado de amonestaciones ni de suspensiones. ¿Juegan porque el partido como que no es oficial? Este partido es un evento patrocinado y organizado por la APF, pero no es técnicamente un partido oficial, por eso es que no hay traslados de amonestación. El Código Disciplinario define lo que es un partido oficial, y cuando uno va al artículo del Código Disciplinario también, ¿verdad?, de lo que es el traslado de suspensiones y sanciones, se limita a partidos oficiales. Este partido de la Supercopa no es un partido del torneo de los torneos oficiales de la APF anuales. A ese efecto es que se le considera como que es un partido no oficial, como que no integra el torneo oficial anual de la APF. Es decir, está usando una expresión que con eso no significa que sea peyorativo el término. No, al contrario, pues es un partido lindo, es una copa.
pero uno mira el reglamento, ¿verdad?, de este partido, de la Copa, de la Supercopa, y se desarrolla, termina y se agota en un partido. Bueno, quiere decir que si hay exclusiones, no corre para el campeonato Apertura, por ejemplo. No, tiene otro régimen. Tampoco es un partido amistoso, ¿eh? Tiene otro régimen a los efectos de su traslado. En su momento vamos a ver, ¿verdad? Pero en lo que ahora respecta y lo que nos interesa ahora es saber que para este partido juegan todos. Todo lo que ocurrió en el torneo clausura no afecta a los jugadores para este partido. Claro, lo que tiene que hacer es que para la próxima, teniendo en cuenta si sigue la Supercopa, tomar con la rigurosidad del caso y hacerlo realmente oficial para que sea más serio. Lo que pasa es que oficial está, Arturo, en el sentido de que si integra un torneo a través del cual te clasificas o tenés derecho a participación en otros torneos. Pero todos aquellas copas que se agotan en un partido no son torneos. Entonces, en esos partidos no se trasladan a esos partidos las amonestaciones y sanciones de los torneos oficiales. Te hago un ejemplo, y perdón por la consulta. Me decís, voy a consultar un partido de Recopa, por ejemplo. Palmeiras. ¿Un partido de? Te voy a poner un ejemplo. Paranaense y Palmeiras juegan una Recopa. Tienen partidos de ida y vuelta. Hay suspensión en torneo organizado por la Comebol. Este es un torneo organizado por la APF. Tomarlo como sugerencia, doctor, y que es sugerencia para la propia APF. Y pongo como ejemplo el partido de la Recopa entre Palmeiras y Paranaense. Van a jugar un partido de Recopa, pero en caso que, 3 puntos suspensivos, es torneo de la Comebol y pueden ser sancionados. Es probable que sí. Lo que pasa es que este tema de los traslados, de las amonestaciones y sanciones, se rigen exclusivamente por los reglamentos de torneo. Fíjate, por ejemplo, la Supercopa no tiene ninguna mención a ese respecto, pero en la Copa Paraguay hay una disposición clarísima, porque tienen un reglamento, y ese sí es un torneo, en el que tu participación te da derecho a otro partido, o a clasificar, o a jugar una final. Entonces, doctor, en ese sentido, ese torneo sí puede ser oficial. Perdón, discúlpame, doctor. No se agota porque no se agota en un partido. Ocurre que no lo tome como un atrevimiento de mi parte. Esto es consecuencia. No, adelante. No, esto es consecuencia de un torneo de la APF. Es decir, sí. Clasifica el de mayor puntaje, en este caso, que es Cerro. Libertad luchaba por ese objetivo. Y el primero clasificado, Olimpia, de Copa Paraguay. Es decir, son torneos oficiales. Por lo tanto, toda copa o toda recopa debe tener esa etiqueta, porque algo es consecuencia de lo otro, doctor, pero no. Es cierto que esos otros partidos, ¿verdad?, que esos son partidos oficiales porque te dan el derecho a participar en este partido del domingo, por ejemplo, pero el partido del domingo en sí mismo no es oficial porque no integra un torneo. Pero de todas maneras, doctor, por la seriedad del espectáculo, y disculpame la injerencia, y por la importancia, por lo en juego, hay que darle la categoría necesaria, doctor Raúl Prono, y no convertirlo en un partido por partido, de tal manera que si se proyectan para el futuro en esta Supercopa Paraguay, tenga justamente la jerarquía del propio espectáculo con toda la reglamentación que implica. Y tiene, Arturo, porque es todo un reglamento, este único partido tiene todo un reglamento, ¿verdad? De lo que yo te hablo es exclusivamente de lo que es traslado de amonestación. Bueno, y te repito, para mi gusto, todo traslado en partido que provenga de partidos oficiales debe ser oficial. A ver, no te entendí. Si clasificó un equipo con la reglamentación del tribunal en los torneos, a eso voy. Este partido, para mi gusto, para el gusto de los compañeros, con quien quiera, creo que pensamos igual, tiene que tener ese ropaje, dándole propia jerarquía al propio partido organizado por la APF. Esa es nuestra posición, y creo que la compartimos así, Jorge. Te entiendo y tenés razón. Compartimos todo acá. Es decir, tomarlo como injerencia, me podrás decir no contempla. No. Sí, hoy no contempla. ¿Sabes lo que te ruego?
es que mañana contemple. Entiendo. Que mañana contemple, le da jerarquía al partido, le da categoría, no pasa a ser un amistoso, le da seriedad, que yo creo que lo pueden considerar, doctor. ¿Lo digo o lo decimos con total respeto? Yo creo que sí, y tenés razón, sí. Gracias, totalmente. doctor. ¿Y el que le pegó el asistente de Cubero, qué pasa? A Culiadosa. Entiendo, me llamaron a contar que ya hay denuncia escrita, ¿verdad? Yo no sé quién denunció, ahora me van a pasar la nota y vamos a operar y dejar sobre esa denuncia ya, Arturo. ¿Y el caso José Méndez, que pidió Olimpia? A ver, ¿cuál es el caso de José Méndez? Que la final de la Copa Paraguay. Final de la Copa Paraguay, que pidió Olimpia, nota, que desaparezca, que se lo una nota minuto a minuto de lo que ellos consideran sus errores durante el partido. Se corrió traslado al árbitro, el árbitro entiendo que le vence este martes y pedimos un informe después al departamento de árbitros sobre la actuación y vamos a ver a qué llegamos. Bueno, gracias, doctor. No te olvides que se proponga seriedad, jerarquía, categoría, Supercopa oficial, doctor. Sí, tengo presente. Gracias, doctor, muy amable. El doctor Raúl Perrone. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tu energía, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Llegó la promo gamer de Stock Express. Podés llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos. Por cada 5.000 guaraníes de compra generás cupones. Canjealos con tu factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro. Además puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñambucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Perdón? No, que el ejemplo de la Recopa ya me parece que dejó en claro el tema de que debería ser oficial. La Recopa viene de un torneo a otro torneo oficial y este viene de un torneo oficial a otro, a una Copa. Vos no podés separar, no puede haber un quiebre. Pero entendió perfecto y dijo: tenés razón, dijo el doctor Roplon. Él dice: tenés razón. Es decir, ¿qué más? Claro. Ya está. Tenemos de Barta, niño, más adelante. Si querés sacar la foto, mirá. Sí. De Barta. Sí, excelente. Ahí está el Chacomén al departamento de Barta, de los acumuladores Barta, el niño Jorge. Vamos a hacer a las 2:30 el sorteo. En media hora los oyentes van a estar presentes. 20 llamadas se llevan el tema Barta. La gente de Chacomén, un saludo muy especial. En Medilife comenzó el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Por tiempo limitado, comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años. Llevando energía al país, seguinos en redes como Impaco PY. Apostal, a la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable, no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la. Apostal legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a vmayflores.com. Regala amor, regala Vmayflores. Llegó la Semana Naranja a Tupi en su última edición del año. Hace tus compras en tupi.com.py. Vas a encontrar increíbles descuentos en toda la línea electrónica. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota de abonazo recién el próximo año. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Sabías que con la app Dimo ahora puedes administrar las cuentas de las cooperativas y tus tarjetas de crédito Cabal y Panal en un solo lugar? Descarga Dimo desde la Play Store o accediendo a dimo.com.py y acceda a increíbles beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguidos en redes como Dimo Paraguay. Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, bioquímica, contabilidad, derecho, otras carreras. Para más información comunicate al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.com.py. Bueno, niño, 2:30, Barta. Sí, señor. Ahora estamos subiendo la foto correspondiente del termo de Barta. Muy bien.
Sí, ya hablamos del tema de ese Lorencito Villalba. Acá van el próximo año ya van a implementar esto de la suspensión. Pusimos como ejemplo la Recopa, Copa Libertad, ya está de encuadrado dentro de que sería un torneo, una final mucho más seria y le va a dar mucho mayor jerarquía. Y usa una palabra más, le va a dar prestigio. Le va a dar prestigio a la Supercopa Paraguay. No es que nosotros queramos jugadores sancionados ni expulsamos. No, es que tiene que ser así. Incluso incluir VAR. Tiene que dar todo el ropaje para que sea mucho más serio. La Kento Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, hace que sea ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Chacomar, respaldo total. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. ¿Cómo te va, Giancarlo? Buen día. Hola, Arturo, buen día, ¿verdad? Bien, con Giancarlo Julia, 2 árbitros de Guaraní Cerro. Contanos, Giancarlo, ¿hiciste una denuncia por la agresión? Sí, Arturo, estamos en eso. Estamos viendo ese tema. Ya está encaminado. ¿A través del gremio o con abogados especiales? Estamos a través del gremio. Ajá. Ya estoy en contacto con el señor Ricardo. Está bien, pero contanos cómo fue. Bueno, vimos la imagen, ¿no? ¿Él solo aparece como el que agrede o hay otras personas involucradas? Y el identificado fue él principalmente por esa agresión, ¿verdad? Tuve también algunas cosas en la pierna, ¿verdad? Pero eso ya no puede ver. No sé si con video o algo se podría ver. Pero no se ve, pero no puedo identificar. Cuando hay una agresión como esta, ¿dónde se hace la denuncia? ¿Policía? ¿Te va a un centro asistencial? ¿Se labra acta? ¿Cómo es? Y policía y después diagnóstico, ¿verdad? Sí. Una revisión. Por eso digo, en el diagnóstico ahí te dicen y vos te vas a hacer la denuncia correspondiente, te verifican. ¿El golpe dónde fue, Giancarlo? En la cabeza, en la parte posterior, en la parte más o menos de atrás de la nuca, más o menos. Disculpame la pregunta, ¿fue muy fuerte? Fue fuerte, me movió la cabeza sinceramente, pero bueno. Gracias, yo también soy fuerte y no me caí, ¿verdad? Yo sí me caí ahí, sí, yo creo que ya de otra historia. Y él viene y le tratan de contener, te pega, ¿vos lo viste alguna vez así personalmente? Sí, ya le vi, de visto sí, ya le había visto. ¿Y qué más? Y después se fue la policía y ahí termina. ¿Y te recibiste golpes de puntapié? También tengo rastros en la pierna, ¿verdad? En la pantorrilla. Pero como te digo, eso no puede identificar, ¿verdad? Pero bueno, está en un informe que hice para la ATS. Debe ser muy desagradable todo, ¿no? Sí, muy desagradable. Ahora apenas estamos recuperando, ¿verdad? Porque yo creo que no debería de ser así. El fútbol es un lindo deporte. Hay circunstancias en las que tenemos que tomar decisiones y bueno, obviamente se está haciendo costumbre que los árbitros seamos el objeto de alguna decisión de los jugadores, ¿verdad? No debería ser así. El tema de esto forma parte de lo anterior. Esto es una consecuencia de algo que sintió Guaraní, expulsión de sus jugadores, el minuto agregado. Esto es consecuencia, fue ganando 2 goles contra 0, un hombre más en la cancha, generó otro tipo de disgusto, ¿no? No sé, no puedo opinar de eso en ese sentido, ¿verdad? Yo te puedo hablar de lo que me pasó a mí. No, está bien. Sí. No, yo entiendo, Giancarlo, no te quiero meter en un compromiso pero sin embargo podás sacar conclusiones de tu arbitraje. Minuto de descuento, ¿por qué? Ese minuto de descuento fuiste vos el que otorga ese minuto adicional. Claro, Arturo, cuando se da una adición, por ejemplo, nosotros vimos 6, Arturo. Él se jugó 1 minuto de ese 6 cuando hubo el problema. Bueno, por más que se pare mucho tiempo ahí, igual se tiene que agregar el tiempo que faltaba de esa adición, porque el balón no estaba parado y el tiempo que faltaba era 5, lo cual vino después 5, después de que se reanudó. Bueno, yo termino con 2 preguntas, agradeciendo tu deferencia, Giancarlo, no lo tome ni para polémica ni nada. Esta es una charla formal con quien dirigió el partido en 2 Bocas. En relación a la de Carrascal y la de Patiño, tu opinión, Giancarlo. Y la de Carrascal, o sea, la del número 6, yo creo que le pone el pie, ¿verdad?
Ahora no veo una intensidad alta, creo que él se da cuenta también medio que recoge, eso yo relaté, ¿verdad? Eso es lo que yo relaté en el audio, ¿verdad? No. Es lo que yo veo en cancha, porque fue muy rápida la jugada. Y la otra no pude ver yo tampoco así, porque me rodearon y me protestaron, ¿verdad? Sí, Giancarlo, justamente sobre la de Patiño te quería preguntar, porque yo te excluyo allí de la responsabilidad, porque efectivamente te veíamos en la imagen, tenías 3, 4 jugadores encima, estabas verificando otras situaciones, pero ¿hay alguna explicación de por qué no te llamó el VAR o qué te iba diciendo Mario Díaz de Vigar sobre esa situación? Porque Patiño le da un puntapié a un jugador que está caído, y esa es una situación mínimamente revisable. ¿Qué te iban diciendo por eso no te llaman a ir a ver lo que sería posible roja para Patiño? Y mira que viendo las imágenes estaba en el suelo, ¿verdad? Pero era por un partido áspero en el sentido que se tiraban, hubo incluso un jugador que se cruza enfrente de uno de los arqueros, no hay un golpe con las piernas, empieza a reclamar. Hubo también una jugada cuando hubo la revisión al minuto 12, donde uno de los arqueros se tira sin que le toquen. Era complicado. Yo creo que ellos también interpretaron que no era para roja, ¿verdad? Porque hubo mucha simulación. Yo creo que siempre lo dije, desde que hablamos, siempre dije que si los jugadores no colaboran, el arbitraje es difícil que perfecto no va a luego salir, pero si ellos no colaboran es muy difícil. Yo creo que tal vez si se hubiera jugado más, yo creo que iba a ser un partido más limpio, ¿verdad? Parece que se ensució un poco en ese sentido. No, a lo pero que no se consideró roja, porque tiene que ser roja clara, ¿verdad? Bueno. No, a lo que hoy Giancarlo, es, hay acciones de juego. Por ejemplo, tenemos opiniones divididas. La de Carrascal para mí era hasta de amarilla, para los compañeros en algunos casos de roja. Para Denis sí, Caniza, por eso. Sí, tiene que ser expulsión. Claro, para Denis Caniza tiene que ser expulsión. Una intención. Una intención, Denis, pero es Giancarlo. Claro, Denis dice expulsión, Víctor dice amarilla. Sí. ¿Y Giancarlo qué decías vos? No, y me parece que nos lleva para roja en el sentido que le pone el pie, ¿verdad? Le pone el pie y medio que recoge, es lo que yo relaté también, ¿verdad? Pero por supuesto, hay opiniones, estas son jugadas para opiniones, ¿verdad? No, como te digo, la roja, por ejemplo, del jugador número 2 de Teros no se discute luego para nada, ¿verdad? En ese sentido. No, en esa estamos todos de acuerdo. Por eso digo, exactamente, claro. Pero la otra yo creo que es discutible. No, pero el punto que la opinión de todos, obviamente, porque esto es fútbol y es así. No, el punto que te quería señalar, la de Carrascal es una acción del juego. Evitable o no evitable ya podemos debatir. Pero a lo que hoy es la de Patiño, no hay acción de juego, pelota parada, un jugador en el piso, por eso simplemente. En defensa de Giancarlo, es el VAR el que te tiene que avisar, Giancarlo. Ya te dijo Víctor, el VAR. Un segundo, sí. Sobre el punto de Patiño, la amarilla es por el empujón. Giancarlo, vos observás el empujón, no el patadón, o sea, porque hay una tarjeta amarilla allí, ¿verdad? ¿Qué es lo que observás de Patiño? Sí, yo veo primero que le choca al arquero. Ah, es por eso la amarilla. Sí, pues yo no se puse, yo sé lo que vi, no es analizable porque, o sea, yo no vi, sinceramente me estaba con protesta, la costumbre ahora es protestar cuando se están haciendo una falta, ¿verdad? Ese es el problema. Ahora, Giancarlo, el tema de la protesta. Allí Fernández que se fue de Boca. Sí, pero lo que quiero preguntar, niño, es si en su informe final hay un informe que nosotros no preguntamos y que agregó en su informe final de ofensas, de maltrato. ¿Hay algo más en tu informe, Giancarlo, de otros jugadores y otras personas allegadas al cuerpo técnico, por ejemplo? No, el cuerpo técnico, tengo uno que fue amonestado a un doctor, creo, en Cerro, expulsado, que uno que está de camillero. Después nada, en el sentido que nada más, solo lo que ocurrió, ¿no? Y después obviamente el informe aparte, ¿verdad? Que al finalizar el juego. Denuncia contra el que te agredió, no hay. Otro tipo que no sea la deportiva. Denuncia civil, sí, particular, sí. Y bueno, a esa voy. Una cosa que vaya al tribunal, nos dijo Prono que ya presentaste, y otra cosa en lo civil. Sí. En lo civil. Hay una denuncia en lo civil. Sí, hay. ¿Y qué dice el texto de la denuncia en lo civil? Tiene que haber, no. No, lo que ocurrió nomás, lo que todo el mundo vio, ¿verdad? En lo civil contra... Más, no habré nada más, nada menos. Este señor brasileño.
Y no sé, creo que sí. ¿Y el diagnóstico de la trompada que dice Giancarlo? ¿Golpe en? Sí, en la cabeza, la parte superior inferior de la cabeza, creo. Tenía un poquito de dolor de cabeza, eso es lo que me fui a hablar con el doctor. Y vos te viste al hospital de trauma, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y sí, tenía que ser un hospital público, por eso. Y no, y te fuiste ahí. Sí. ¿Hospital se llama ahora el trauma, verdad? Sí. Así, ahí te fuiste vos. Sí. ¿Y con quién te fuiste? ¿Quién te acompañó, Giancarlo? Tuve la ayuda de un compañero, de un abogado. De un abogado. Pero ahora ya todo con el círculo. ¿Con quién? Con el círculo. ¿Y en vestuario después de cuánto tiempo te fuiste ahí, Giancarlo, al hospital de trauma? Yo me fui al siguiente día, o sea, no me fui ahí al instante. Era difícil en ese momento, había mucha tensión, no daba, era un fin de semana también. Pero me fui porque sentía un poquito de dolor de cabeza, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué pasa, no. Nada más, no, solamente lo que ocurrió y después lo que yo sentía, pero ahora estamos un poco mejor. Estás un poco mejor, fue duro el golpe, el abogado te dijo, mira, tenemos que hacer esta denuncia en lo civil, y ahí quedó, ¿no? Pero esa noche, ¿cómo pasaste? Y la verdad que para mí fue difícil porque la familia sufrió mucho, incluso me alentaban, se desesperaron también mis hermanas, pero bueno, bien, salimos a la cancha después tranquilo. Eso es lo importante también, que después del campo de juego fuimos al lado tranquilo, nos fuimos sin problema, ¿verdad? Pero tiene que para que quede como, qué sé yo, algo educativo, no sé, aleccionador, eso que pasó contra nosotros, ¿verdad? No es bueno esto, somos seres humanos, nadie debe hacerle mal a nadie, ni a favorecerle a nadie. Yo estoy muy tranquilo en ese sentido y nada, es inadmisible esto, ¿verdad? Lo peor es que fue por la espalda, ¿verdad? Ni siquiera fue por digamos, delante, ¿verdad? No tiene sentido. Giancarlo, ya que se hizo viral, para aclarar nada más, ¿es Photoshop o no esa supuesta foto donde estás en un cumpleaños infantil y hay logo de cerro y un logo de cerro de fondo? Puede asistir a cualquier cumpleaños, algún familiar puede ser por supuesto de cerro, Limpia Guaraní, 12 de octubre, pero no original la foto o es Photoshop aprovechando porque se hizo viral una vez que sucedió todo igualmente, Giancarlo. Y es Photoshop, porque en 2018 me acuerdo decían que era del otro lado, ¿verdad? Sí. La gente en las redes te van a decir lo que quieran, ¿no? Cuando vos fuiste ¿Qué puedo agredido, hacer? sí, lo está diciendo Photoshop, cuando vos fuiste agredido, inmediatamente tu familia, tus hermanas, te preguntaron cómo estaba en el momento. ¿Hace tan difícil para un familiar ver que te agreden mirando la televisión, por ejemplo? Claro, un momento muy difícil, no le respondí a nadie, no miré mi teléfono esa distancia en el campo porque estábamos muy nerviosos. Más todavía con la compañera que se sintió muy mal. Yo creo que todos tenemos hermanas, madre y esposa y creo que no estuvo bien. Ella también sufrió, no como lo que a mí me pasó, pero también sufrió cosas ahí al terminar. La señora Zulma también recibió un golpes. Golpes no, ¿verdad? Pero hubo algunos empujones, tironcitos de cabello y eso como se hizo, empujones. ¿Y hizo una denuncia Zulma, la señora? Eso no sé en cuanto no hablé, pero yo puse mi informe para el comentario. Es tan desagradable como vos decís, pues, se pueden cometer errores porque después están sujetos a eso, pero llegar a la agresión nos parece muy fuerte, Giancarlo, nuestra solidaridad para vos, porque por encima de una gestión de un arbitraje, y era golpe de puño, pegar, de muy mal gusto, Giancarlo. Así mismo, por eso te digo, es mucho esto, a mucha gente le causa gracia, yo creo que no, como digo, somos seres humanos, tenemos familia, hacemos un sacrificio enorme entrenando, nos vamos, tenemos cursos, todo eso y no puede, estas cosas no pueden volver a suceder, se está volviendo algo común y eso es peligroso. Claro, vos podés decir arbitraje deficiente, malo, no me gustó, lo que vos quieras, pero llegar a la agresión me parece totalmente fuera de lugar, Giancarlo. Así mismo, Arturo, totalmente fuera de lugar y lamentable. Lamentable, pero por lo menos para mi gusto, vos podés estar en desacuerdo,
en las actuaciones arbitrales, vos sabés como hecho que te expones a eso, para uno sí, para otro no, podés ir a un debate, pero llegar a esta agresión, la denuncia civil, ¿no te llegó a llamar el señor? Nadie apareció por ahí. No, nadie. Y si el señor Creo que somos árbitros, no, nadie se va a preocupar a llamar después de lo que nos hacen, ¿verdad? Porque, no sé, ya se está volviendo moneda corriente y eso es peligroso. Sinceramente es peligroso y ojalá se tomen medidas. ¿Y la señora Zulma cómo está ahora, Giancarlos? Sí, mejor, ya está, mejor. Está bien, ya. Estábamos hablando también y pues suele está bien, también hay que decir. Pero se habrá asustado muchísimo. Muchísimo. Ya, te puedo asegurar que el vestuario fue un momento muy difícil, muy triste. Sí, y uno puede interpretar lo que pasó en un vestuario. Giancarlo, gracias por tu tiempo, muy amable, gracias. Arturo, un abrazo a todos ahí. Igualmente, Giancarlo Culiadosa. Usted lo puede decir, no me gusta el árbitro, no hay problema. Hasta le podés ofender de otra manera, porque acá es así. Pero llegar a la agresión, y mira, lo puede sacar, las consecuencias de una agresión, ¿verdad? Sí. La consecuencia de una agresión, no me digo. Le puede decir lo que vos quieras, en la cancha de vos se escucha de todo y de todo. A jugadores que le ofenden y le gritan. Yo también he escuchado a jugadores que ofenden y gritan. Sí. Escuché. Pero llegar a una agresión y el señor no le pide, hizo la denuncia civil, dijo. Sí. Ya queremos ver. Y después está la parte deportiva. Fuera de lo civil va a ser suspendido por un largo tiempo. Debería ser suspendido porque... ¿El señor Caradío? Sí, Saulo. Y Saulo dice, repito, vos el árbitro puede ser deficiente lo que vos quieras, se expone a eso. No hay problema. Puede estar, no hay problema, se expone a eso, lo sabe. Pero pegar. Y a la Zulma comenzó a llorar, ahora sí en vestuario. Sí. Asustadísima. Se le llevaron por encima. Le tiraron todo el pelo. Sí. ¿Y después? Terrible. Llegaron las ofertas del día. Punto Farma. Hoy, super ofertas de cuidado personal hasta 50% de descuento en productos seleccionados. También puedes hacer tus pedidos en la app Punto Farma, la web .farma.com.py o llamando al delivery 61 61 000. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C y dale a tu cuerpo la protección necesaria. Cuídale todos los días con Apelsin, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Con Asismed puedes elegir el plan que más te conviene, además te brindan protección inmediata en prestaciones ambulatorias. Para más información, comunicate a través de las redes sociales como AsismedPY o al 288-7000. Asismed, toda la vida. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay. Varta tiene tecnología Power Frame para mayor duración, es la batería premium que necesitas para avanzar. Varta es las mejores casas de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te hacen la vida más fácil. Ellos saben lo que te conviene, por eso siempre te recomiendan el lavarropas Tokio Cecilia con el pacto de confianza Inigio. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol, 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal en sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar, disfrutar y compartir Lactolanda, la marca número 1, la salud de cada día. Bueno, vamos a ir ahora al sorteo. Niño, ¿te parece? Sí, señor. Cuando Vamos a subir la dijo... imagen porque tantas notas no dieron por abasto favor, a por favor. Aparte ya pusimos nosotros, ya pusimos. En un instante. Todavía no, nosotros vamos a decir en qué momento. Minutitos. Sí, señor. En qué momento vamos a hacer el sorteo. Muchísimas gracias a la gente de Barta, en Chacomer, que están, no sé, creo que estarán escuchando la radio de aquí. Un saludo muy especial en nombre de Ilian Berino, al departamento en Chacomer de acumuladores Barta. Tenemos ahí Barta, Chacomer, respaldo total en Chacomer de Barta. Un saludo para Ilian Berino, el departamento en Barta, en Chacomer. Y vamos a ir al sorteo en algún momento con 20 llamadas para Barta Chacomer, ¿sí? Vamos a ir y hacemos 10 y 10, niño. Sí, señor, 10 y 10. Hacemos 10 Twitter, 10 y 10 el teléfono. Así mismo. ¿A qué número el Twitter, niño?
La línea es 618-4700 y al Twitter FAL1080AM. Está ahora subimos la imagen, pueden dejar allí sus datos, nombre y últimos 3 para el sorteo. Sí, señor, hacemos por redes sociales, Twitter, Fútbol a lo Grande, hacemos a través del teléfono, en algún momento. Farmacia Catedral y Gastamoso, te llevamos todo lo que necesitas. Realiza tu pedido al 627-7000, lo escribinos al WhatsApp 0985-689-701, tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680, en las redes sociales como Colegio Iberoamericano o ingresa a ibero.edu.py. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras desde 100.000 guaraníes, podés ganar un Audi A4 Limousines 2021 0 kilómetro. Este viernes se sortean 2 TVs Samsung Ultra HD Smart. Canjea tus cupones en el Club M o puestos de canjes habilitados. Si sos socio, tenés doble cupón. Shopping Mariscal, la emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Visítanos en Aviadores del Chaco 2980, comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Buscas solución para tu calvicie o caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguimos en redes como Recovery Paraguay. Muy bien, vamos a ir entonces, precioso el termo Barta, Sí. Ya está allí en el Twitter igualmente la imagen, precioso el termo, tanto por redes sociales, allí un finalista, como también vía telefónica. El niño Jorge va a atender 10 llamadas, se llevan el termo Barta de Chacomer. Cuando quiera, niño, comenzamos la llamada. ¿Qué número, niño? 618-4700. Muy bien, vamos por el termo y después tenemos más sorteos y más fútbol acá para charlar, hablar, para debatir. Hoy, Ameliano Luqueño. Y queremos hablar más tarde, Gerardo, con Juan Darío Cáceres, que ayer estaba hablando con él de noche. Están hospedados en el Hotel Borgón, dicho sea de paso. Eran las 10 de la noche cuando estaba hablando con él. A ver lo de Luqueño. Claro, Vamos a ir entonces a la llamada, niño, ¿te parece? Se mueve con todo el barrio Jara, como también la ciudad de Luque para el juego de hoy. Están los oyentes, Gustavito, vamos con ellos. En algún momento, 618-4700. Bueno, y están ahí en redes sociales, Twitter, también de Fútbol a lo Grande. Así que vamos a comenzar. Ya están dejando su nombre y sus datos. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta, Shell V-Power Diesel, con la nueva tecnología Dynaflex, que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell. Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Son 10 llamadas y también Twitter. Twitter pueden enviar lo que quieran. Ilimitado. Pero teléfono 10 llamadas, cuando quieran. Hola. Sí, Blanco. Sí, su nombre. Hola. Sí, señor. Bienvenida a Centurión 349. 349. Bienvenida, anotada, Luis. Gran lanzamiento en el centro de la ciudad de Ipacaraí, urbanización Jardines de Ipacaraí, posesión inmediata, lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordinando excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. En la Paraguaya Inmobiliaria S.A. asegura su inversión. Y es momento de cambiar el acumulador, también pueden hacerlo, ¿eh? Claro. Siempre en las casas de repuesto en Chacomer. Sí, Segunda llamada, niño. Hola. Hola, Santiago Medina 589. Santiago 589, correcto, Santiago, estás anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Luis Barrios 802. Luis Barrios 802, correcto, señor, anotado. Siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Ramón Franco. Ramón, últimos 3. 076. 076, correcto, Ramón, anotado. Siguiente, hola. Hola, sí. Señor, su nombre. Cristian de la Cruz. Cristian, últimos 3. 237. 237, anotado, Cristian. En segundos más oyentes, 618-4700. El yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. Repelentes base, larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas, libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Aplicarlo sobre la piel o la ropa para mayor protección. Seguinos en redes sociales o ingresá a basebase.com.py. Hola. Buenas tardes. Sí, su nombre. Rafael Benítez. Rafael, últimos 3. 154. 154, siguiente, hola. Hola, niño. Sí, su nombre. Moreno. Repetime.
Sergio Moreno. Sergio, últimos 3. 560. 560, correcto señor, anotado. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo y SEA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. Hola. Hola. Hola, Cristian. Señor, su nombre. Sí, Cristian Flores. 996. Anotado. Cristian. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y sumate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. Vamos. Manejar más confortable y seguro es posible con un polarizado nano cerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento y 10% en audio. Hasta el 31 de diciembre Erimark, lo que la fábrica no te dio. Más oyentes, 2 y cerramos. Hola. Ever Álvarez. Ever. 234. 234, correcto, anotado. ¿Qué llamada, niño? Hasta aquí 9, queda 1 y cerramos. Atendé, pues, niño. Hola, buenas tardes. ¿Se cortó? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Señor. Néstor Bugarín, 216. Néstor, últimos 3. 216. Correcto, anotado, completamos. Bueno, vamos al niño, entonces Víctor y ya habla con tu papelito. Vamos a ir ahí a ver si le da a Denis Canilla. Denis, el Recordman saca un número, 1 al 10. Muchísimas gracias a la gente de Chacomero, el departamento Barta, a Ilian Berino, a toda la gente que Chacomero, un saludo muy pero muy especial desde Fútbol a lo Grande. Barta, tenemos el termo Chacomer, ahí está, cuando quiera. Es finalista, ¿verdad? Es finalista. 8. Cristian Flores, 996 es finalista. Ahora vamos por el Twitter de Fútbol a lo Grande, da la vuelta ahí. Vamos. Y el Vito va a decir basta, vamos a ver, Vito Basta, ¿quién es? Basta. Larisa Caballero, 561. Larisa Caballero, 561, anotamos como finalista 2. Larisa Caballero. Muy bien, y ahora tenemos que hacer 2 papelitos, 1 y 2, Víctor. Perfecto. Hacemos 1 y 2, Denis Caniza en un papelito 1 y 2, Sí. y vamos a ir a Luis, y después tenemos 1 y 2. Finalista 1 es Cristian Flores, vía telefónica, y Larisa Caballero vía Twitter, finalista 2. Y ahora solemnemente, papelito en mano, hace Víctor Villalba, pone el número 1 y 2, le entrega a Denis, y estamos con el ganador de Barta, baterías Barta, que representa Chacomer. 1. 1, llamada Cristian Flores, vía telefónica al finalista. Cristian Flores es el ganador. Cristian Flores, 996 es el ganador. Tiene que pasar por el Gino Andrade, Telefuturo, a retirar el termo Barta, Chacomer respaldo total y se lleva el precioso termo Barta. O'Higgins Andrade, edificio Telefuturo. Estamos en materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos, servicio de contenedores, alquiler de maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, barrio Trinidad. De teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, Saberanes, Baracol, 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570 Indalco y se arregle. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped, tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomar y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Gerard, uno antes y otro después. Y chao, Risaca. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este, los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta y arreglos de joyas de plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Resfrío o congestión nasal, Mentavir ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavir ungüento alivia y mejora un producto de laboratorio sin dufar a partir de ahora. Encontrá Mentavir ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa. Cableado estructurado, telefonía IP, CCTV Data Center. Para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Sanri S.A. Con CNT, 2.100 millones en premios, un departamento amoblado, más un auto 0 kilómetro en el grandioso, 800 millones, más una Toyota Fortuner en el poderoso. Salen sí o sí. 3 Hyundai HB20, 0 kilómetro, pedí CNT, por hoy. El niño ganador de Barta. Cristian Flores, 996. Cristian Flores, 996 es el ganador del termo. Reiteramos, esto tiene que pasar los Gil y Andrade Telefuturo. Juan Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Arturo? ¿Cómo te va? Bueno, con el vicepresidente Luqueño, contanos. ¿Están en el Borgón? ¿Están concentrados? ¿Almorzaron con ellos? En el Hotel Borgón, acá en la ciudad, está concentrado el partido. Sí. Contanos, ¿se juega la vida de Luqueño en primera? ¿Cómo? Sí, claro. La vida no jugamos, la vida. ¿La vida? Después de... Mirá, Arturo, yo estuve en el comité juvenil, era presidente del comité juvenil de los años 68-69, cuando ascendimos a la primera Villa Mohuacao. Y, bueno, ¿qué es lo que nos hacía? Vendíamos botellas por la calle para sostener la campaña, salimos campeón invicto de la mano del gran capitán Aurelio González. Esa época estamos en la primera, hace casi 60 años, 54 años más o menos. Y no puede ser, cabrón, no puede ser. ¿Qué no puede ser, Juan Darío? Y no puede ser que estemos en la B, Luqueño es un club grande, mucho público, cada vez más público. Nuestro estadio queda chico cuando tenemos que... Hay tantas cosas que hacer que yo me metí otra vez para colaborar con los jóvenes. Y a veces me agarra la desesperación, ¿verdad?, de que tantas cosas se dejaron de hacer y no se arregló, el estadio se tenía que ir arreglando a poco, no se puede quedar así. Muchas cosas dejaron de lado las inferiores, después el sostén de Luqueño toda la vida. Ni un jugador de Luqueño tenemos en el plantel, ni un jugador. Bueno, yo te digo, te pinto el panorama de Luqueño ahora. ¿Y qué angustia debe entonces, tener? lógicamente que estamos en esta situación, ¿verdad? ¿Qué angustia debe tener todo? ¿Y se les transmite esta preocupación a usted a Badal Comercial, jugadores? ¿Cómo los ve a usted? Claro, hablamos. Ayer hablamos con los más, digamos, los más veteranos del plantel, el caso Vera, el caso, bueno, los más veteranos, ¿verdad? Y Gamarra, toda esa gente, ¿verdad? Y bueno, estábamos, ¿por qué es que teníamos tan buena perspectiva y de repente fuimos bajando, ¿verdad? Todas esas cosas fuimos analizando porque, afuera de sincero, a nosotros nos dio mucha esperanza al técnico. Coste que yo también tengo que ser sincero, no estaba de acuerdo, ¿verdad?, que con el técnico, ¿verdad?, tuvimos un encontronazo con algunos compañeros, porque yo pensaba que un técnico con experiencia es lo que necesitaba el club, ¿verdad? Pero sin embargo aceptamos, ¿verdad?, porque acepté porque el primer partido que tomó le ganó a Cerro, el segundo partido con Sol, un 3-0 íbamos, después nos supimos rematar el partido, nos empataron, y de ahí pareciera que el equipo se venía, a pesar de que hicimos un partidazo contra Nacional también, que no pudimos ganar, 12 de octubre la misma cosa, mismo contra Guaraní, si ese penal se convertía, Luqueño podía haber ganado el partido. Y yo lo que es un técnico con experiencia como Lluvero, sacó todos los delanteros que tenía y metió todos defensores grandes y ya no pudimos remontar ese 2-1 que teníamos, ¿verdad? Y así fuimos perdiendo chances increíbles, ¿verdad? Y estamos en esta situación ahora. Bueno, claro, en este momento de debatir, discutir, ya me parece que quedaría como fuera de lugar a instancia de este partido que viene y el sábado. Yo creo que se juega la vida, la permanencia. Digo la vida en sentido figurado porque es la permanencia en primera división y expectante todo el pueblo luqueño lo que vaya a pasar, ¿verdad? Sí, ahora acá hay una masiva, no sé si van a poder conseguir todas las entradas, ¿verdad? Pero van a ir muchísima gente y camiones y todo eso, ¿verdad?, para alentar al equipo, ¿verdad? Todo, hay conciencia, por lo menos la gente de Luque, que acá no se hicieron bien las cosas y esto es consecuencia, ¿verdad? Nosotros hicimos todo lo que pudimos, con errores también, debo admitir, con errores, pero hicimos todo lo posible para salir de esta situación, pero esto lo venimos arrastrando hace muchos años, entonces
el campeonato 2019, un desastre, 2020 y ahora este año, ¿verdad? Que tomamos a mitad de año esta campaña, por lo menos hicimos un poco mejor las cosas y eso nos lleva a salvarnos por lo menos hasta el momento. Don Juan Darío, ¿cómo le va? Le saluda Francisco López. Con relación a... apareció la lista de convocados y llamaba la atención la ausencia de Stivel Moreira y de Iván Colmán, que no están para el partido. ¿Logró consultar por qué? ¿Se puede saber los motivos? Bueno, el equipo va a presentar cambio, ¿verdad? Es lógico que presente cambio porque quita los buenos resultados, ¿verdad? Algunos van a tener que ceder su puesto y van a aparecer otra gente. Yo no sé exactamente quién, ¿verdad? Pero de que va a haber cambio, va a haber cambio. Así es. Ya. Llamaban la Lamentablemente nosotros, como una explicación diría yo, cuando tomamos el club en víspera del centenario luqueño 1 de mayo, ¿verdad? Ya los mejores jugadores se te van, ¿verdad? Están todos en los clubes ubicados y ya no, prácticamente no quedaba acá en el campo y tuvimos que rebuscarnos en el campo, en el fútbol argentino, ¿verdad? Vimos algunos valores, ¿verdad? Que al final de cuentas no nos resultaron tan bien, pero lamentablemente, ¿verdad? El muchacho en que más confiamos, por lo menos para que vino como goleador, Nazareno Bazán, se lesionó, ¿verdad? En plena parte cuando comenzó el torneo, una práctica rotura de ligamento, una mala suerte, ¿verdad? Y muchacho está, ahora creo que está en Argentina, se fue para la fiesta, creo que no sé, pero no tuvimos la suerte necesaria, ¿verdad? Aparte de los valores capitales que se nos fueron, ¿verdad? El primer campeonato, el caso Pita, caso Cantis y una serie más de valores que se fueron, ¿verdad? Entonces que hubieran sido muy importantes ahora, ¿verdad? Muy importantes. Ya. Tal vez con esos valores que no hubiera estado la situación que está ahora. Consultarle, es cierto, no está en el contexto del partido, pero seguramente ya ha hecho una muy buena campaña, interesó a muchos clubes, inclusive de afuera. Aldo Parra, ¿hay ofertas por él? ¿Cuál es su futuro? Él tiene contrato obviamente, pero digo, ¿interesa a otros clubes? ¿Hay sondeos? Hubo sondeos de varias partes, ¿verdad? Mismo en el plano local, es un chico muy promisorio, pero tiene apenas hace días cumplió 18 años, ¿verdad? Y lógicamente estos partidos definitorios pesan en el ánimo de cualquiera, ¿verdad? Y entonces este chico es una figura muy importante del club en este momento, ¿verdad? Si nos salvamos este año, creo que va a acontecer el año que viene con la presencia nuevamente de Almoa y otros jugadores que vamos a ir trayendo que ya están en carpeta, inclusive vamos a armar un equipo competitivo para salir definitivamente de esta zona que el luqueño no se merece realmente por su gente, por todo lo que es el Deportivo Luqueño, formador de grandes jugadores. Hace 8 años y pico que ningún jugador salió de la cantera de Luqueño. No hay selección paraguaya que no tuvo siempre en su fila 1 o 2 luqueños. La Copa América, Romerito, Torales, busque usted las grandes selecciones paraguayas de todos los tiempos, siempre estuvieron Juan Bautista Ayala, goleador del Sudamericano de Guayaquil, y José Paró, y Silvio Paró, y Dionisio Ares, siempre hubieron los valores del Deportivo Luqueño en este momento no tenemos un solo jugador de Luque en nuestro equipo. Es una tristeza total. Ahora, nosotros le dimos un énfasis especial en estos 6 o 5 meses que estamos a la formativa del club nuevamente. Hicimos un selectivo, ya lo llevamos a la pretemporada algunos, entre ellos Parra, ¿verdad? Y para el año que viene sí vamos a tener por lo menos 4 jugadores ya, producto de la cantera de Luqueño, con figuras muy promisorias, como un chico goleador de la Sub-14 que ya
directamente pasó a la sub-17 y hace unos días jugó ya en la reserva del Deportivo Luqueño, ¿verdad? Y bueno, todo eso estamos viendo con vista al futuro. O sea que si seguimos por esta senda, yo creo que nos salvamos este año y para el año que viene si Luqueño puede presentar un equipo respetable, ¿verdad? Y pelear palmo a palmo como siempre fue costumbre del Luqueño, ¿verdad? Bueno, Juan Darío, un saludo del aire, a esperar este partido el próximo sábado, y bueno, ahí están concentrados a la espera del partido con esa angustia propia y que conoce tanto adentro el club como sos vos. Un saludo al aire, Juan Darío, gracias por tu tiempo. Gracias, Arturo, cuando guste, hermano querido. Gracias. Juan Darío Cáceres, vicepresidente del Luqueño. Venía a conocer el nuevo Centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos Yokohama. El neumático con la mejor relación precio-calidad. Comecipar es tu mejor opción. Para tu 0 kilómetro, la cooperativa te ofrece su crédito para tu vehículo 0 kilómetro con tasa de solo 9,9% hasta 60 meses de plazo. Además, te otorga cupones por cada desembolso para participar del sorteo de interesantes premios. Conoce más en la web y las redes de Comecipar. Comecipar, tu mejor opción. Estamos con María Laura Segalés. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo te va, María Laura? Buenas tardes, Arturo, un gusto saludarte y bueno, estar conectada contigo y con toda la audiencia. Bueno, por 5.000 guaraníes entonces Express te da la oportunidad de ganar un PlayStation 5. Contanos, Laura, contanos. María Laura, contanos. Así mismo, bueno, estamos con una promoción por todo este mes de diciembre hasta el 31, donde realmente todos los clientes tienen una oportunidad única comprando cualquier producto en cualquiera de los locales Stock Express. A partir de 5.000 guaraníes tienen la posibilidad de acumular cupones que les da la chance de ganar una de las 10 PlayStation 5 que estamos regalando en esta oportunidad, bajo la denominación de nuestra promo que lleva el nombre de Promo Gamer. Con relación a la Promo Gamer, continuando, esta vigencia hasta el 31 de diciembre, ¿verdad? Así mismo, Arturo, está vigente hasta el 31 de diciembre. Recordemos también que estos locales Stock Express son tiendas de proximidad que abren las 24 horas y bueno, realmente para cualquier necesidad que el cliente usuario pueda tener en cualquier momento del día, me parece que es una oportunidad muy genial adquirir lo que estén buscando de Stock Express y de paso, ¿por qué no llevarse una de estas 10 PlayStation 5, Arturo? Bueno, María Laura, con la compra de cualquier producto, y reiteramos, a partir de 5.000, el cliente que tiene la chance de acumular cupones, los cuales pueden ser canjeados a través de la web. En la página el usuario puede raspar el cupón digital que le permite saber si fue o no adjudicado con el premio, María Laura. Así mismo, Arturo, muy fácil de participar, realmente una oportunidad única. A partir de 5.000, como dijiste, ganas un cupón y así vas acumulando según lo que vayas comprando, Arturo, y bueno, la oportunidad de llevarte el PlayStation 5 únicamente en esta oportunidad por todo el mes de diciembre en Stock Express. Muchísimas gracias, María Laura, volveremos a hablar en breve. Gracias, María Laura, muy amable. Gracias por el espacio, les esperamos a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, María Laura Segalés, en stock, con todos estos premios que, repito, es realmente fantástico. Por 5.000 guaraníes Express te da la oportunidad de ganar un PlayStation 5. Hablamos con el vicepresidente luqueño, ya hablamos en su momento con Héctor Melarejo de Ameliano. El partido, hoy voy a tener niño. Sí. ¿Con qué casal? Ayer hablé con Humberto García, el arquero le perdieron. Hace un mes aproximadamente, rotura de ligamento, que era titular. Junior Barbuena no está. Bueno, es la baja más sensible que tiene Ameliano. Para tener un detalle, el goleador de Ameliano es el goleador de la intermedia, Alex Arce, 24 goles. El goleador de la temporada en primera de nuestro fútbol es Leo Villagra, tiene 14. Pero un ratito, ¿cuántos partidos se jugaron? ¿Cuántos equipos integran la intermedia? La intermedia son 34 fechas. No, ¿y sí. cuánto es la primera? Y en la primera son 18 más 18, 36, dos partidos ¿Y cuántos más. equipos participan en la intermedia? En la intermedia 18. Sí. No. Brillante es lo que decís comparativo de la producción. A la mayor oportunidad, partido más goles. Sí, claro. Es un buen dato, porque en menos partidos metió más goles que el de primera división. Claro, eso sí, tiene mayor producción de goles. Sí.
Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conoce la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros, represión de garantiza y MAC. Síguenos en redes como CF Moto PY, CF Moto Spirit More Together. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos con super descuentos. Puedes armar tus combos y financiarlos con Altoque. Entrate más en nuestras redes sociales o ingresa a ciopar.com.py. Asado y fútbol Álamos, Parques Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Pollos Amanecer crece, se expande para ofrecerte la mejor calidad de siempre. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloque A. Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores, recargate de energía con Etirol Plus. Cápsulas blandas de replección con un plus de cafeína. Olvídate del dolor de cabeza, migraña, dolor menstrual y llénate de energía. El ibuprofeno de los paraguayos es Etirol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lijayala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos de estilo que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Yo le decía a Pancho Niño Lito, al doctor Agüero, que se quiere ir a Rosarino. Pachi Carrizo. Que quiere volver a su país, Federico Carrizo. ¿Hablaba los familiares también, Víctor Agüero? Sí, está por tener hijos. Sí. Estaba y quiere volver a Rosario. Esto no estoy diciendo que nos tome con responsabilidad el partido del domingo, ni mucho menos con un Cerro campeón. 3 años estuvo, ¿eh? 3 años, exactamente. Ahora vence el tercer año de contrato. Y todo indica que será su último partido del domingo. Sí. Creo que, no sé, percepción personal, creo que este fue uno de sus mejores torneos. Y con vaivenes siempre. A veces productivo, pero a veces llegó a terminar muchos más partidos en este... Sí, siendo titular, porque en algún otro tramo con este rendimiento perdía rápido el puesto y ahora Arce lo sostuvo a pesar de tener esa irregularidad. Y terminó influyendo, cumplió partidos interesantes, Carrizo. En Cerro, ¿quién es la figura? Jan. Si tuviese que elegir la figura, Jan. Jan, para mí sí. ¿Le supera a Claudio Aquino? Sí. ¿Oh? Cabeza a cabeza, Jan Aquino. ¿Oh? A mí la revelación es Morales. Pero figura, Deni. A mí me parece importante la Morales. Figura. No, no pregunto, es que porque me descalificó a mí también me descalifica. Él dice que es Morales. Yo cada vez que entra hace goles importantes. No importa la edad. Y él también es figura. No, él también es figura. No, yo en ese no sigo. Contigo, Luis. Si quieres dinero distinto en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Compra-venta de nuevos y usados. Sede centrales sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Mariano Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada. 100 años de familia, 100 años de servicio. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas al 06-73-21011. Mons Hotel, su mejor estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en redes o llamanos al 450310 Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Espellara, Mercedes 51 Casi Covicheco, llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO sin salir de tu casa. Ingresa a io.com.py. Smart TV 32 pulgadas a solo 1.647.000 guaraníes. IO. Bueno, ¿por qué digo esto? Porque estaba diciendo Juan José ayer cuando hablamos con él que Arce para el futuro del Cerro. Sí. Y para la alta competencia, los que están en fase de grupo tiende a ser Libertad, tiene más plantel que Cerro. Tiene que ajustar Libertad a su línea. Sí. Y el caso de Roque, pero vamos a ir a Cerro y después entramos en el tema Roque, que tiene que decidir. Para mí se va del Olimpia, para mí no se queda en Olimpia. Pero vamos a ir primero lo de Cerro. Arcetó Jan, el arquero. Sí. Muñoz se podría ir. Termina su contrato. El arquero quedaría ahí. Miguel Martínez. Cerro le compró el pase hace poco a Miguel Martínez. Si Trovadio Duarte se va a tener que cubrir. Alexis Duarte. ¿Yo qué dije? Perdón, pido disculpas. Alexis. Hay que saber quién entra ahí. Una revelación. Roberto Fernández, jugador de Guaraní. Pero sí. Ese Guaraní, vamos a Cerro. En Cerro de Copa, digo.
¿Quién es el lateral izquierdo de Cerro? Y hoy Rivas. ¿Será Daniel Rivas? Sí. Cerro va a jugar con las mismas cartas que jugó. Yo no creo que Cerro vaya a contratar 4 o 5 jugadores. Es que Cerro tiene una base importante, interesante. ¿Para Copa, Denis? Y para Copa, sí. Sí, Por para ejemplo, Copa. ¿quién? Y tiene Beto por derecha, Espínola, lateral. Duarte de central con Patiño y Rivas. Duarte va. Pero estamos hablando de Libertadores, Daniel. Claro, Libertadores. Copa Libertadores. Duarte va al Necaxa. Tiene base, Jan es el arquero. Tiene que respetarle a Denis. Es que se puede con Víctor Libertadores, temporada 2022. Claro, tiene base interesante, te digo. Necesito preguntarte algo. Le acabo de decir, ¿Vos crees Copa que con Libertadores. este equipo Eso es lo que Cerro quiero puede saber. pelear la Copa No, Libertadores? no puede pelear, pero ahí ya se va Pachi Carrizo, se va y puede traer un clase A ahí, en vez de Pachi Carrizo. No. Pachi A ver. Carrizo se va. Sí. Termina su ciclo en Cerro. Sí. Nosotros tenemos conocimiento que Pachi se va por... No va a entrar a decir quedate o no te queda. Él se va por decisión. Termina su ciclo y digo misión cumplida. Claro. ¿Se entendió? Yo no digo que Cerro vaya a forzarle que se quede. Vamos a separar la cosa, ¿eh? Vamos a separar la cosa. Se va. Después vamos a jugar si es Julio Iglesias, una sí y otra no. A veces sí, a veces no. Eso ya es otra cosa. Dice Denis Caniza que vos le perdiste vos tenés que respetar. Es que a veces necesito que aclare a qué se refiere. por Porque eso. no respeta, Tiene una base Víctor. interesante, te Me estoy confunde diciendo. pero ahí de La zona derecha, por ejemplo. Lo que quiere Denis es que ya apueste, chiqui, arte por Morales. Jugate con Morales lo que Y puede traer un delantero más también de clase A. No, y hay en clase vez A al Cerro. No va a haber clase A. ¿Por qué no pueden traer clase A? No hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero si Zapac tiene? Eso... ¿Cómo que no? no, Si quiere salir campeón, tiene que... Si quiere salir todos campeón, los- tiene que no poner y traer jugadores discurso del clase A. presidente de Cerro. Entonces no van a salir campeón de Ahora el Libertadores. esfuerzo que está haciendo Cerro, o Zapac, es comprar a Jam. Ese es su refuerzo que está haciendo Cerro. Claro. Contratar a Jan y pagar más. asegurar a Jan. Claro, asegurar a Jan. Que es Ese el una esfuerzo que está cifra haciendo. histórica para un De arquero en seguro Paraguay. que va a traer alguno más, porque quiera o no, juega un papel fundamental que es época de elecciones. El título de por sí es una situación que atrapa al aficionado, pero del otro lado el frente opositor viene trabajando muy bien. Y lo de Jan es un gancho importante para los eleccionarios, porque hay dos situaciones allí. Título que ganaron y Jan. Y Jan. Sí. Pero 2 plus. el aficionado de Cerro está esperando más. Sí, Algo más. Claro. Por eso, Todos los años por espera eso más. Todos los Es que años. tiene que tener Pero algo más para ganar una Copa pero esta vez Internacional. está la elección de por medio. Esta vez está la elección de por medio. Si no estaba la elección, No debería vender podría- a Duarte en este ya momento está. si quiere pelear una Copa Internacional Cerro Porteño. Es mi humilde opinión, ¿verdad? Pero ya podría- está Debería casi- atajarle un año más, 2 años más. Pero ya hasta está que- casi definido que va. O sea, ya está ¿Quién va a ser casi la operación. Entonces, Al Necaxa. Acaba de decir... ¿Qué voy a decir de todo acaba de esto? decir Agüero, esperemos que no sea mentirosillo, como diría Menchi, que la última charla fue en agosto y que nunca más. Sí, porque no le convenía al club. Acaba de esperar- decir, no, yo te esperar repito, 6 meses que o se si no vaya la a jugar. entrevista no tiene valor, porque se dice Pancho que es eminente No, que no, se va, no, mintió Agüero, mintió, por eso le preguntamos a Agüero, y está grabado, se va Alexis. y dijo, la última vez julio o agosto hablamos, y no más. Es lo que dijo el vicepresidente, asesor jurídico de Cerro. Entonces, para eso pues Pancho hablamos con él. Salvo que vos digas que se va. No. Ah, bueno, entonces tenés que rectificar. Me rectifico, estaban Brillante. allá y no. No, Ok. no, hablamos con él, le preguntamos lo de Carrizo. O sea, que no puedo hacer dos cosas a la vez, No, estaba al aire. ¿Y por qué me lo preguntaste antes? ¿Por qué me lo preguntaste antes? Se habló obvio de ese tema. Yo me quedé con la última información. Lo de Federico, lo de Carrizo. Yo dije, vos estabas acá y yo dije, no di nombre, hay uno que se va, dije. Y me callé por respeto al momento. Por eso quiero hablar de Roque ahora también, un poco más adelante. Porque estoy consultando, no estoy tocando de oído. Lo de Roque, por eso pregunté en la mesa. Y lo de Carrizo, yo dije, hay uno que se va, dije, ¿verdad? Sí. Así haya hecho una gestión extraordinaria. Y sí, 4 o 5 goles. Es él, la decisión es de Carrizo. Y lo que yo te dije fue hace 4 meses por ahí. 3 meses. 3. Bueno, ¿cómo te va, Juan? Hola Arturo, ¿cómo estamos? ¿Cómo andás, Juan Patiño? Tranquilo, feliz, contento. Se entiende. ¿Tu mamá era o tu papá en cancha de Guaraní? Mamá, Tu mamá. ¿Cómo está la señora? mi mamá está feliz, contenta. Ahora justamente está acá, está haciendo una tortillita con un fideo a la manteca.
Ella se acuerda, mía que la madre, si vos jugabas en Guaraní. Sí. Y nos metió una presión en el buen sentido de la palabra. Dame un poco con tu mamá. Dame un poco con tu mamá. Especial. Dame con tu mamá. Especial mi mamá. Dame con ella. Vamos a hacer un día. Mamá. Dame con ella. Vos sé que Año es un día, Arturo. no me voy a olvidar, no me voy a olvidar. Arturo. La verdad, ¿viste? La mamá. Está ahí la mamá, firme text. ¿Dónde está tu mamá, Juan? Acá te habla. Bueno. Hola, Hola, señora. ¿qué tal? No me olvido de vos, señora, cancha de Guaraní cuando salíamos del estadio, ¿eh? Mi hijo, fíjate, mi hijo. Ahí no, y te felicito por el amor de madre y por la confianza hacia tu hijo, señora. Muchas gracias, señor Rubín. La verdad. Sí. ¿Vos te acordás la Claro. cena, cuando me dijiste ahí, mi hijo Juan, fíjate que bien, y nos fijamos bien, ¿eh? Sí, de acuerdo. ¿Te acordás, señora? Ala, linda. Va, esa cosa de Sara y te hace un ahí. ¿Dejaste? Y yo tampoco me olvido porque son cosas que nosotros en nuestra profesión, cuando vemos el cariño de madre, el cuidado de la madre, la protección de la mamá, valoramos mucho, señora. Así es, señor. El cariño de una madre es infinito. No, por eso te estoy diciendo, y tu hijo podía andar bien, podía andar mal, esa confianza que tenían Juan, y cuando vos nos dijiste que nos fijemos en tu hijo, y ahí lo tenés a tu lado, mimándole, cocinándole, campeón con cerro, señora. Sí, siempre le cocino. Todo lo que él quiere yo le hago. ¿Y qué va a almorzar hoy, señora? Y hoy le estoy haciendo poroto manteca con tortillita. El que más le gusta a él. ¿Qué es lo que va a comer ahora? Poroto manteca con queso y tortillita al lado. Y le da mucho piojo, le decís, cuídate que mi hijo que no vaya a engordar. Sí, siempre le cuido y él se cuida muchísimo. Igual. Siempre le hago poroto con pata, locro con garrón, siempre. Porque a él eso es lo que le gusta. Caldo de gallina, heredia. Bueno, señora, te saludo de manera muy especial. Disculpame el atrevimiento de decirle para hablar contigo, pero no me olvido de ese momento, y que sepa, Juan, del amor y del respaldo que le cuenta con vos tu hijo Juan, señora. Muchas gracias, señor Rubín. Gracias. Muchísimas gracias por el cariño también. Gracias, señora. Gracias. Acá le paso conmigo. Gracias, con Juan Patiño. Ahí está. Arturo. Sí. ¿Cómo andás, Juan? ¿Eh? Va a ver a que estoy un día. Sí, está bien, está muy bien. Dame a entender guaraní. Eñe guaraní se ande guaraní. Eñe guaraní, Juan. Bueno, Juan. No, está bien, no hay problema, Juan. No hay, mis felicitaciones para vos, el saludo a la familia, y cuando me la saludé a tu mamá lo hice con mucho cariño, Juan. Muchísimas gracias. La verdad que el cariño de la madre, lo que ella hizo por mí para estar en este lugar fue inmenso. De chico no jugué de chico escuela de fútbol, porque me decía, ¿quién se va a encargar de vos si es que vos te lastimás mal? Yo no hice inferiores, pero gracias al cuidado también de ella pude llegar donde estoy. Y mimado y bien, y ahora estás disfrutando con ella el momento de campeón, de las grandes perspectivas que te da el fútbol, Juan, de un trabajo sacrificado y con empeño. Esa es la realidad. O si no, vos estás en un momento importante y eso hay que mantenerlo, Juan. Así mismo, la verdad que conseguí títulos importantes. También no son todo cosas buenas, también tuve momentos difíciles donde defendí también con Belgrano, con Jaguares de Chiapas. Y la verdad, esto te da el fútbol, momentos buenos, lindos, y también momentos difíciles. Sí, señor, por eso hablé de este momento que hay que aprovecharlo con Juan Patiño. Compañero, Juan Patiño. Juan, lo último para hacerte acordar de esos momentos difíciles, porque yo recuerdo cuando aparecías recién en Guaraní, tuviste un problema serio, una operación incluso en la cintura, en la espalda, y eso te complicó bastante, y aún así con el paso del tiempo pudiste sobrellevar todo eso para hacer una gran carrera como la estás haciendo, Juan. Sí, la verdad que sí, en Guaraní yo pasé los momentos de todo, los buenos momentos y malos. En 2010 he cruzado roto,
y 2011 tuve el problema en la cintura de hernia de disco, 3 años de lesión, y desde ahí, 2014, empecé a levantar cabeza, gracias a mi familia también, que nunca me dejaron de lado. Ellos fueron siempre el motor para dejarme, para seguir creciendo, para seguir luchando. Y bueno, hasta ahora se ve el fruto de todo eso y estoy disfrutando junto a mi familia. Y ahora hablando del partido, de lo que fue esa situación tan particular, contigo anotando el gol a segundos del final, un montón de cosas que habrán pasado por la cabeza de todos ustedes ante esa situación. 6 minutos antes estaban quizás con el dolor de sentir que se les escapaba el título y todo cambió radicalmente en ese tiempo de descuento, Juan. Sí, la verdad que sí. 2-0 abajo, frente a un buen rival, la verdad que nosotros estábamos por el suelo. Pero estamos conscientes de que si es que marcamos un gol, el gol del empate podía llegar a cualquier momento. Se dio así y la verdad que es algo increíble, como se está hablando, es un milagro prácticamente, es algo que se va a recordar por mucho tiempo. Juan, contanos un poco esa situación del gol. ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Vos intuías de que...? Yo veo en un momento que el Chiqui Arce te dice, anda para adelante, quédate como 9, quédate como delantero. Pero viene de una contra de Guaraní, Morales la trabajó muy bien, la abrió para Alberto Espínola. ¿En qué momento empezás a darte cuenta de que podía terminar en gol? Y cuando termina en gol, ¿qué se te viene a la cabeza? ¿Qué pasó por tu cabeza? Veo que te sacás la remera, obviamente un momento ya de locura, de pasión allí y de alegría. Contanos en tus palabras cómo viste la jugada, cómo fue ese gol y todo lo que vino después. Yo ya me estaba perfilando como extremo por izquierda más o menos y veo que Marco, no sé si es un rechace de Marco o la defensa, que baja arriba y ahí se empieza la jugada y agarra, creo que Carrascal a Enzo y Enzo le da a Morales. Y cuando agarra Morales, cuando le pasa a Florentín, ahí yo digo, mira, vamos a tener una más. Porque yo le miré al árbitro cuando rechazó Marco, le miro y yo pensé que iba a tocar el silbato. Y cuando Morales le pasa a Florentín, yo dije, mira, vamos a tener una más. Y yo estaba consciente que si es que me venía bien un centro en ese perfil, y también teniéndole enfrente a Rodri, que es chiquitito y también ya tenía una molestia. Y me vino un centro muy perfecto y nada más tenía que cabecear fuerte y acertar el arco, porque por más que Marco sea grande, le iba a complicar porque no es portero. Yo pienso que ese cabezazo también le iba a complicar a Sergio, si es que él estaba en el arco. Escuchá, Patiño. Terminado el partido, el último ataque de Morales, juega a la derecha para Espínola, lo último, mandó el centro, tiró, golpe de cabeza, Juan Patiño cambió todo el partido, cambió toda la historia. Si ya tenía el título asegurado Guaraní, ahora cambia para un Cerro campeón. Señoras, señores, Juan Patiño, el título va para Cerro. Lo sentía Guaraní, lo sentía su hinchada. Y Cerro, a los ciclón Cerro. Perdía 2-0 y empata 2-2 en tiempo agregado. Cerro campeón por el empate. Juan Patiño, autor del gol. Cerro campeón por el empate, lo hizo Juan Patiño. Señoras, señores, Espínola al centro, por arriba Patiño pica y al fondo, y Cerro campeón por este resultado. Qué cosa tuvo el partido, ¿no? Cerro a fase de grupo en Copa Libertadores de América. Pasó de todo. Con este final que parecía evidente el título para Guaraní, el título de Cerro. A los Ciclón, repito, Cerro empujando arriba, creyendo que podía el Ciclón, logrado a base de confianza, tenacidad y empuje. 2-2 está el partido. Cerro porteño campeón. Cerro campeón con Chiqui en el 2020.
El último de sillarse con Cerro fue hace poco, en la Apertura 2020, y ahora Arce, nuevamente campeón con Cerro, Clausura 2021, su primer título de Arce en Cerro 2013. Cerro campeón y se consagran los Bocas. ¡Salud, Cerro Porteño! Y sin pensar te vas a enamorar, ladrón de mi cerebro, este es tu pueblo, que te siga donde vas. Qué recuerdo inolvidable en un partido histórico, Juan Patiño. No, impresionante. La verdad que es un momento único. Por eso estaba diciendo que es uno de los momentos más buenos de mi carrera futbolística, la verdad. Es algo que va a quedar marcado para la historia. Juan, cuando salís gritando el gol, ¿uno sabía dónde estabas? No sabía, pero yo me fui directamente a buscar a la chica y pero no la encontré. No, es que no sabía. Había un desborde emocional. No, déjame decirte lo que yo he visto. He visto una persona, sí, por decir un jugador, que sale gritando y no, te iban. A ver, te desbordó. No, ahí no sé, yo no sentí nada. Cuando yo marco el gol, no sentí. Estaba perdido prácticamente. Estaba perdido, me fui, corrí. Estaba diciendo que yo ya estaba liquidado, muerto, 95 minutos de partido. Y correr así es porque no estaba consciente, pero sí estaba haciendo. Es decir, perdón por la pregunta, yo no digo que estés inconsciente, pero la situación, usando una expresión fácil, ¿sí? te superó, te absorbió, te tragó emocionalmente. Sí, así mismo. Únicamente estando en esa situación vas a saber la emoción y lo que uno siente, porque explicando prácticamente uno no va a entender. No, es único lo que siente uno al marcar un gol así, un gol importante. Porque el tema de la manera como se dio el partido y tu emoción en el gol, la descripción que la ves vos después a través de la televisión, en ese momento, y perdón si insisto en esto, dice Juan José, único, imborrable, milagro, esta se lo menciona el hijo del Chiqui, la fe, hay demasiadas cosas dentro del festejo del gol como se dio, y acá hay que incluirte a vos, por eso que yo te estoy mencionando. Te fuiste corriendo, fuiste pulsado, tiraste todo, es decir, en ese momento, no sé, no era una cuestión de recompensa, sino una cuestión del corazón, no se mide de otra manera, Juan. Así mismo, yo le ignoré a todos mis compañeros que me venían en el festejo, viendo, yo le ignoré a todos, como que diciendo, salga de acá que me voy. No, si es que podía yo hacía otra vuelta por alrededor de la cancha, pero bueno, me emocioné tanto que ya es inexplicable todo lo que pasamos, todo lo que uno siente. No quiero exagerar, Tomás. Vos perdiste tu propio control. Sí, perdí. Sí, así mismo, esa es la palabra correcta. Uno pierde totalmente. ¿Te diste cuenta que te venía la roja? Eso fue un acto inconsciente. Que te diga, a él no le importó ni la roja, ni la azul, ni la amarilla, ni la verde. Me acordé de la tarjeta que me sacaron cuando la empujé a Sergio. ¿Cómo? No me acordé yo en ningún momento de la tarjeta que yo tenía. No, es nada. Cuando dice, Pancho, perdí el control. No, es porque perdí el control. Me pegó, caigo y ya saco mi remera, ya directamente, y me voy corriendo. Después, después del festejo, me levanto y le veo al árbitro viniendo y ahí me despierto, ahí estoy consciente. Juan, ahora quiero hablar de la otra situación. ¿Qué pasó allí en el empujón con Servio? Me parece que también desde el VAR se podía haber revisado la acción. Metiste una patada allí a Rodi Ferreira, reaccionó Rodi también. Contanos un poco esa intimidad dentro del tumulto, qué se decían, qué pasó, la reacción también. Yo me fui a empujarle a Servio. Cuando le empujé a Servio, Servio ya no hizo nada. Ahí se dio la vuelta, después se dio la roja, pero no, él no dijo absolutamente, ya no dijo nada. Yo me fui como para sacar a Rodi porque él se levantó rápidamente después. No le pasó nada. Y le di una patada, obviamente, yo pienso que no es fuerte, pero me podían echar, me podía sacar la otra tarjeta, tranquilamente.
por esa acción también. Inclusive pudo ser roja. Juan, con Servio pasó algo en partidos anteriores, ¿verdad? Algo hay. Sí, yo no sé, yo pienso que con todo el mundo tiene problemas de ese tipo. Pero tampoco voy a hablar de él, tampoco voy a hablar de lo que nosotros pasó entre nosotros. Lo que pasa en la cancha termina ahí. Yo no soy un tipo mala leche. Ya pasó eso, ya terminó todo. Pero sos consciente de que te podían haber echado. Soy consciente. De hecho, yo me fui para pegar la serie, me atajé ahí. Te atajaste. Justo eso te iba a preguntar, si no era Servio el arquero que estaba enfrente, quizás ibas a reaccionar de otra manera, pero como era Servio y como decías que tiene problemas con todos, lo fuiste a buscar directamente a él. Así es, pero me controlé, pero también estoy consciente que me podían haber echado cuando le di el encina a Rodri. ¿Y en algún momento Servio habló durante el partido con algún compañero, le dijo algo? No. Yo pienso, no vi nada, no escuché nada. Pero yo pienso también que en el grupo de él tiene amigos también. Creo que tiene amigos ahí en el plantel. Pero, como te digo, lo que pasa en la cancha termina ahí y ya. Y bueno, Juan, para ir redondeando esta charla, haciendo tu deferencia, viene el partido, estás habilitado, viene el partido contra Olimpia, Supercopa el domingo, estamos hablando de un superclásico cerrando la temporada. Un partido muy importante, vamos a encargarle como lo hicimos contra Guaraní, se va a dar un lindo espectáculo. Bueno, Juan, seguiremos charlando, saludos a la familia, gracias, Juan. Dale, Arturo, abrazo grande. Gracias, Juan, para ti. Es momento de dejar de pagar el alquiler, pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información, escribinos al WhatsApp 414-3000 Visión Banco. Más digitales, más humanos. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Mariscal López, Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene seguros el Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortin Ron Fortinimo Conectan Burucuyá Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortilimón con Burucuyá. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías y accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma, pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto, acércate al resto de todo el país. Para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Energy cumple un año en estaciones de servicio en todo el país. Lo celebra contigo. Llegó la promo Imparables con tus cargas a partir de 100.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Está participando en el sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022. Promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama el Ahorrazo. Más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julia Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Va a tener que verificar y rectificarse el autoprono. Tendrá que hacerlo, desde luego, porque es partido oficial, ¿verdad? Sí, está en el Reglamento General de Competiciones, artículo número 18, competiciones oficiales, individualización, son competiciones oficiales de APF, división de honor o división profesional, apertura, clausura, Copa Paraguay, Supercopa. No, esto para que llegue a oír, doctor Polono, que tiene que rectificarse y decir desconocía o me confundí, porque no obliga a decirlo esto, porque es un partido oficial. Sí, es un partido. Y es un error el otro, pero no que esperemos. Es decir, por eso nosotros cuando le decíamos considerar para el futuro, no tiene que considerar nada de momento que oficial, entonces no hay que considerar absolutamente nada. En Electroban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Houstek de 12.000 BTU en cuotas de tan solo 217.000 guaraníes, con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. No desaproveches esta oportunidad. Ingresa a electroban.com.py o visita una de nuestras 31 sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida.
Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio 5 minutos del centro de la ciudad, paso del famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. La Loteadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. El tema, Gustavito, antes nosotros teníamos bar y recibíamos bar acá, niño. Vos recibiste bar, hay que anotarse para recibir. Enviaron creo que a las 9 de la noche. No, pero nosotros tenemos. Enviaron. Sí, están... Para mostrarle a Gustavito. Por esta jugada que Carrascal, acá pero no se ponen de acuerdo. Dani Caniza dice expulsión y dice Vito Villalba amarilla. La de Carrascal. Leve, dice Vito. No pasa nada. Yo le interpreto a Julia 12 explicó Leve, que no pasa nada, que fue una acción del juego. Que... Para mí es expulsión. Si vos sos VAR, ¿qué haces? Le llamo al árbitro y le digo que mire la jugada. Y no, que pero tiene que ser, tener tu idea. Sí, ¿Y tiene que ser expulsado. Echale. Claro, chale. En ese término. En ese término, claro que sí. La jugada merita eso. A las 9 de la noche enviaron. No, está bien, yo no estoy culpando, estoy diciendo porque estamos discutiendo para que la audiencia tenga una idea, el VAR. Para escucharse. Claro, ¿qué dice el VAR de la jugada? Porque si va a bajar ahora. Pero ya no ponen los audios del VAR. ya no ponen. Solamente alguien que relatorio. No, vamos a contar mucho chiste ahora. No es serio. No es serio. Acá lo que tiene que ser serio. Yo quiero escucharle qué dice. Entonces nosotros vamos a interpretar qué criterio tenía el VAR. Eso ya cambió hace 2 meses. Solamente dicen que estuvo bien, en casi todas las jugadas estuvieron bien. Otra vez, veo. Normal, ellos te presentan así, sinceramente, cada resumen es un 90% todo bien, te buscan desde el partido de 12 de octubre de Sol de América, por ejemplo, por decir así, después te ven el San Rojito contra Ñaquica, bueno, todo bien. Y sobre el final dice, un leve error en el partido Guaraní. Espera, la APF tiene que poner el natural, el original, el audio. Así nosotros le vamos a agradecer, la afición deportiva le va a agradecer. Es que no les conviene poner eso. Pero que tiene que poner, esto que pone no está bien, no es correcto. Vos lo que tenés que poner es lo que el audio tiene que poner. No, miren la así es. Sí, encima dicen que la de Patiño contra Roy Ferreira no fue conducta violenta. Horacio Elizondo, pone bien lo que tiene que ser. El propio jugador dijo. Hay una situación dentro del audio. Juan Patiño dijo que me podían echar. Y bueno, y en la nobleza el jugador, me salvé, dice Juan Patiño. Me salvé en la roja. Y vos le pusiste que salvé. Y bueno, en la nobleza el jugador, me salvé en la roja. Lo que digo nomás es que dentro del relatorio, en una parte específica sobre esa jugada dice... el VAR considera de que esto no está tipificado, palabras textuales o así mismo no está tipificado como conducta violenta. Perdón, disculpame Pancho, pregunta otra vez, si hay doble amarilla roja, ¿ya es oficial este partido? ¿O va a poder jugar el campeonato? Vamos a estar en la misma otra vez. Por eso le dije al doctor Prono que donde hay que sacar oficial o no, que tiene que tener, si le echa un jugador acá, tiene que ser suspendido en el próximo campeonato paraguayo. El tema es el siguiente ahí, que si se considera de esa manera, los que fueron expulsados ante Guaraní no tienen que jugar ahora. Pero ocurre que ya porque no puede ser que se contrapone. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero el problema es que vas a cometer doble error. Sí, ahí está el tema. Y no vaya a cometer doble error. Entonces tiene que sentar una posición oficial ahora de lo que vaya a pasar. Porque si yo te digo es oficial, vamos a cometer un doble error. Viene el partido, se juega el partido, hay 5 expulsados, 3 y 2, un quilombo. Suponte nomás. Y deberían estar todos suspendidos para la primera fecha. No vaya a cometer doble error. Si ya cometiste el error, o rectifica ahora. Y si me confundí, no pueden jugar porque es oficial, pero no vaya a cometer el doble error. El tribunal no puede cometer doble error. Es oficial. El tribunal no puede cometer doble error. Para que comprar, se puede alquilar a Renta Magno, realmente más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, aproximadamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamag.com.py. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa.
Desde ahora Opisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos, animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Opisa, el momento especial en tu vida. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Claro, como dice Víctor, van a estar suspendidos para la primera fecha del próximo año, 2 partidos los dos, Alan Benítez y Patiño por ser capitán. Hay un detalle en esa jugada de Patiño que no están diciendo que el de Guaraní que estaba en el suelo recibió con las dos piernas con plancha. Dice, le dije. Arquitecto de la Goto, dice. Le pregunté. Le responde después. Así le como dije, la inclusive Rodri Ferreira también reaccionó, le dije, sí, me tiró una patadita. Los dos se podían ir. Y ya le dijo, Neo, arquitecto de la Goto, ¿qué es lo que te pasa, arquitecto de la Goto? ¿Qué es lo que le va? Parece que tiene que venir a la mesa el arquitecto de la Goto. El Cerro Porteño, ya en la figura. No por la premiación de nosotros, estamos hablando de que es lo más descartable. Sí, a lo largo del torneo. No sé qué pasa por el pensamiento de... Jan, y después para mí Morales, y después viene Aquino. Ese es tu orden. Sí, ¿Y tu orden? Jan Aquino cabeza a cabeza compartiendo el primer lugar y tercero Morales. ¿Vos? Jan, Aquino, Duarte. ¿Vos? Jan, Aquino, Lucena. El motorcito de Cerro. No, pero ninguno dio calificativo. ¿Y por qué tenés que dar calificativo? Ninguno dio calificativo. Nadie dijo de ni nada. ¿Por qué vos querés decir algo y después vos mismo ponés motorcito? Porque es Pancho. Pancho es... ¿Qué se entiende por motorcito, Pancho? Siempre un motorcito, un agregado. fútbol de motorcito. Pero el sábado no jugó bien Lucena. No jugó bien. No jugó bien. ¿Y entonces? El motorcito no estuvo. Estamos hablando de un motorcito. Estamos hablando de el motorcito bien se le cargamos por algo le costó tanto. Súper. Ah, cierto. Carrascal salvó todo el sábado. Carrascal un partidazo. No hizo su mejor partido. Pero Carrascal tiene que hacer hizo gol, un para mí tiene que hacer discreto. goles pero para que sea el sábado jugó completo. muy bien, Denis. No, pero no hace goles. Uno de los volantes tiene que pisar el área y hacer gol. Bueno, No sirve para y jugar. ese Lucena, pero no podía. Cuando Chiqui Arce le dio la libertad a Carrascal, él se soltó. Y como es ADN colombiano, jugó con el ADN colombiano. Así nomás. Y se sintió cómodo, se debe sentir feliz y le va a producir mucho más. Es lo mismo que yo le digo hoy a Víctor Villalba. Anda por la tanda. Y va y lee la tanda, pero no es lo suyo. Sencillo. Pero Cerro necesita un volante de una característica que llegue y pise el área y que haga gol. Porque necesita. Pero cuando vos decís Morales con Boselli. Sí, pues yo no y basta. Claudio Aquino no es el... No basta, igual hay que tener un volante que pise el área. ¿Y quién puede ser el volante que vaya a pisar? ¿Son muy líricos o Denis Caniza? Necesita, si querés cosas importantes, necesita Cerro de un volante que pise el área. Y Lucena pisa el área. Pero pisar el área, hacer gol. ¿Hace cuándo no hace más Le gol? falta gol, pero pase gol tiene. Uno al estilo Florentín de la primera rueda, por La ejemplo. primera rueda, por ejemplo. Pero si no tiene Pío, ¿qué va a hacer? Que busque. Porque Pío Muy fácil el fútbol. Como que es muy fácil. Si no, siempre van a ganar torneos locales nomás. Internacional lo que quiere ganar el Cerro Porteño. Para ganar una competencia internacional, vos tenés que tener el A y el B en el plano. No tenés que quedarte con un A apretado y con un B. ¿Qué hacemos? El día en que el técnico diga, ¿qué hacemos si no juega el niño? Por ejemplo, si no sabemos qué hacemos, ahí ya comienza el problema. Ahí ya comienza el problema en el fútbol. A ver qué hacemos. Y ese es el problema de Cerro. A ver qué hacemos. Porque Cerro, cuando comenzó la temporada de Denis, fueron muy honestos en la dirigencia de Cerro con Chiqui. O yo miento. Chiqui sabía y le dijeron en Cerro más de 2 jugadores, ¿no? ¿Verdad? Sí. Ese fue en Cerro Porteño el discurso que se dio público. Más de 2 jugadores, ¿no? ¿Así fue? Sí. Me decís vos, Mateus. Mateo hoy no juega. Sí. Vamos a ir a Mateus de un volante, te voy a poner un ejemplo. O un extremo, si querés. Él no se va a meter para adentro, va a jugar para afuera. Y ese jugador que vos querés, Denis, no hay. Te hablas en guaraní, ya anda y pori. Pe local, pe internacional, pe no voy con Cerro, peguita, pe. Que es lo que hablas en guaraní, si me entendés, Denis. ¿Me estás entendiendo, Pío, Denis? No me hagan... yo no digo que Denis no deja de tener razón, yo no estoy hablando de eso.
ese jugador que vos querés que pise el área y el volante tiene un alto costo. No es un extremo común. Lo que vos querés es otro tipo de jugador. Frontal. ¿Es verdad? Para que pueda acompañar más a los delanteros. Claro. ¿Y dónde va a conseguir? Tiene que salir a buscar. No, yo no puedo con Denis Caniza. No. Yo me estoy imaginando solamente aquel hincha acerrista que quiere que su equipo salga campeón en la Copa Libertadores. Ese equipo lo que yo quiero que se arme bien. Pero ya está cansado de ganar torneos locales Cerro Porteño. Otra cosa quiere el hincha de Cerro Porteño. Estamos de acuerdo con vos. El problema es que no va a ser fácil. Porque acabo de decirte Denis Caniza, no sé, de Orecope, no sé cómo te habla, vos tenés que tener el plantel hecho, no el equipo, y después tenés que saber quién. Este le ponemos. En Cerro la palabra a ver vacía todavía. Vamos con el lateral izquierdo de Cerro. Hoy terminó Rivas. Y Rivas, sí. Pero él figuraba, ¿vio? Y no porque él llegó a ser titular por el contexto en el cual fueron cayendo los Rivas. Por supuesto que es confiable para un torneo internacional. Dar arriba la responsabilidad hoy para la Copa Libertadores de América. 23 de febrero se hace el sorteo. Vos me entendés lo que le digo. Pero es confiable para un torneo internacional Rivas. Usted dice, yo estoy tratando de entender a Denis. A ver, vamos a debatir. ¿Qué pasó ahí? Primero tenés que pasa que Denis habla como dice la Copa Libertadores para como si fuera que la Copa Libertadores es acá. Arma un buen plantel. Ahí tenés Flamengo 300 millones de euros de dólares de su plantel. Igual no ganó. Trajo 3 jugadores de la Premier League a partir de semifinal, igual no, quedó con la mano igual no ganó, no te garantiza. Y Denis, y yo creo que el hincha es realista también, no te garantiza. Que se da cuenta. River tiene un plantel millonario. ¿Y River qué? De Buenos Aires, River Plate. Y siempre llega a las finales. Pero esta vez no, y el año pasado tampoco. No pasa por decir, no, tenemos el mejor plantel no, vamos a un ejemplo así, rápido y concreto, plano local. Libertad, el mejor plantel del fútbol paraguayo. Y no es cuestión de traer buenos refuerzos. Cuando tenga una buena defensa va a ser el mejor plantel del fútbol paraguayo. Una mentira, el mejor plantel del fútbol paraguayo. Y te doy y su defensa es lamentable. Su defensa es cuando tenga una buena defensa, ahí podemos analizar si es el mejor plantel del fútbol. Te doy, niño, el dato estadístico. ¿De qué te sirve tener 4 o 5 excelentes, tenerle a Messi, Cristiano Ronaldo y compañía y juego yo de defensor central? No, soy un amateur, o sea, no te sirve, o sea, no. Me salta lo yo porque te tiro, me pone espera, es la mejor calle de Asunción, pero resulta que hay 10 baches a lo largo de Marica López, no, es la mejor bache. No, pero los otros resulta que tienen 25, 30, 40 baches y otros empedrados. Entonces la municipalidad con el fútbol. Y te doy un ejemplo, te quedas entonces con el que tiene menos baches, no puede ser mejor conocer. Primero, Libertad tiene que resolver el lateral derecho, ¿quién se queda? Porque Iván Pili estaba afuera y lo llamaron. Y terminó rindiendo alto. Volvemos. Ahí ya está. Iván Pili no figuraba y lo recuperaron por necesidad y resultó mejor que los demás. ¿O miento? Sí. Hoy, por ejemplo, lo tiene olvidado a Iván Ramírez, que en Guaraní hizo un campeonato impresionante, volvió a Libertad y no pasó nada con él. Y hoy es la tercera opción, Iván Ramírez. Para lo que decía niño hermano, apoyando. Desaprobó lo tuyo. No, pero yo el niño se pone le voy a dar la. Pero un segundo. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que ahora habla en buen asado, suena fuerte y es Charty Beef con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Banco puedes transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Banco u otros bancos o financieras en tiempo real. Súmate vos también a lo más nuevo en banca digital, contacta con Banco en redes sociales o llamanos al 325-5000 Banco, un banco con raíces. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los olores. Yopuyupe Quitadol. Sé parte de la generación que no eligió esperar para cumplir sus sueños de lote propio. Sé parte de una generación que crece y cumple sus sueños ahora con EMSA Inmobiliaria. Aprovecha nuestros nuevos lanzamientos en las ciudades de Cabo, su ciudad del Este, ahora también en el distrito de Guayaquil. EMSA Inmobiliaria creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. El Gran Pollo Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Económico y de gran tamaño, ideal para las fiestas de fin de año. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre.
Wilmar SRL Electrodomésticos, Mole, Joyas y Perfumes. Únicos dos locales, Casa Central, Sevillana Casi, Arraitos de Mayo, Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegan a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferropar S.A. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. En Punto Farma hoy tenés hasta 50% de descuento en productos para el cuidado personal. Haz tus compras en la web, en la app, llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Llegó la promo Gamer de Stock Express. Podés llevarte una de las 10 PlayStation 5 que tenemos para vos por cada compra de 5.000 guaraníes. Canjeas cupones con la factura en stock.com.py/gana. Promo válida en cualquiera de los locales de Stock Express. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reducir la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Porque mereces descansar en los mejores colchones. Electroban y Colchones Paraná te traen un fabuloso juego de somier Caprice 1.60x2 con una variedad de colores en cuotas de tan solo 246.000 guaraníes. Conoce nuestros planes de financiación visitando nuestra página web electroban.com.py o visita una de nuestras 31 sucursales. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La Caja Mutual en el mes de diciembre te afilia por 120.000 guaraníes. ¿Qué mejor mes para que decidas empezar a formar tu futuro? Además, puedes llevarte una tarjeta de crédito o sacarte un crédito. Llámanos al 218-4000. Caja Mutual, líder en jubilación voluntaria. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Recalón, Señambrucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia. Por eso te ofrecemos descuento hasta el 75% en la primera cuota de los planes oro, plata y efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad de Exigí Impaco, más de 40 años, llevando energía al país. Seguimos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bemaiflores.com. Regala amor, regala Bemaiflores. Llegó la Semana Naranja a Tupi en su última edición del año. Haz tus compras en tupi.com.py. Vas a encontrar increíbles descuentos en toda la línea electrónica. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota buenas recién el próximo año. Ingresa a tupi.com.py. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuidala tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Ahora con Dimo no solo tenés acceso a todas tus cuentas cooperativas y tarjetas de crédito Cabal y Panal, sino también a una tarjeta prepaga Dimo sin costo con los mismos beneficios. Descarga Dimo en la Play Store o ingresando a dimo.com.py y accede a beneficios que solo Dimo y Cabal te pueden ofrecer. Seguinos en redes como Dimo Paraguay, Dimo nos une. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000 ingresado a unicel.edu.com.py. La Kenton Classic es tu compañera batalla, su estilo motor fuerte de bajo consumo, que es ideal para el trabajo y el día a día. Lleva tu clase en cuota de 289.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chaco, más respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabés dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Este verano, disfruta con protección tus días bajo el sol y fortalece tu sistema inmune con Apelsin C. Dale a tu cuerpo la protección necesaria todos los días. Cuídale con Apelsin. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Descargando la app Asismet puedes agendar turnos, tramitar visaciones, conocer la cobertura de tu plan, comprar en la farmacia, tener a mano todo tu historial clínico y mucho más. Descargala desde la App Store o Google Play Store. Asismet, toda la vida. Bueno, la batería. ¿qué le decir, Pancho, a... No, que no se ponga nervioso el niño primero. Los goleadores del torneo. No, él te habló de defensa. No, espera. No, yo debía. No, le voy a dar el aval y la mano derecha al niño. Él vamos a ver. Un dato nomás. Sí. Los dos goleadores del torneo tienen 9. Sebastián Ferreira, Lorenzo Melgarejo, del Clausura. Te está hablando de defensores, no delanteros. Perfecto. No, y por eso le doy la razón. Mira, Pancho, y mira cómo terminó. Pancho, sí, teniendo a los dos delanteros más efectivos del Clausura.
no apareció en el Clausura Libertad y tiene a los goleadores. Entonces, ¿dónde está el problema? Coincido con el niño. Ahora sí. Ahora sí. Ahora que le acomodar las piezas. No. Mira. Saludo al licenciado Demetrio Roja, a Papu, el querido Demetrio Roja, mi cariño para él. Y estoy hablando hoy. Dice que yo las historias no termino. Papu, director licenciado Demetrio Roja, tenés razón. El tema es a lo que dice el niño y metete en la cabeza, es lo que dijo Tine, el técnico brasileño. Que después un técnico Gómez le sacó la herramienta. Gómez creo que un colombiano. Sí. El fútbol tiene mantas cortas. Por querer taparte la cabeza te destapas los pies. El fútbol tiene que haber un equilibrio. Cubilla es maestro de Luis Cubilla en ese sentido. Por eso Olimpia logró con él lo que logró por ser maestro de maestro. Hoy es difícil. Y no voy a contar lo que me dijo Hugo Talavera en privado, porque no viene al caso. Porque estos milenios van a saber, o Z. Ahora puede ir una clase de Z. Ustedes no saben dónde está. Ese es muy difícil que sepan si pisan tierra o están en otro mundo. Cuando me dijo, si Cerro tuviese A, y ahí me quedó. Entonces, era otra época, evidentemente, porque Cubilla vino después, de ese rasgo. Lo que dice el niño es cierto. Y lo que dice el técnico brasileño, el fútbol tiene mantas cortas. Por querer caparte la cabeza, te destapas los pies o invertí. Sí. Me cubro bien y no tengo ataque. ¿Cómo haces para la alta competencia? Y en esto no estoy de acuerdo con Denny, disculpame, Denny. Arturo Libertad. Voy a terminar mi posición con el debido respeto al récord. Hace rato ya tendría que haber salido campeón de una Copa Internacional. Libertad. Tiene lo que a muchos le falta. Libertad. Y esa no es la prueba, Denis, de que pero no la es así, la no plata, llega. La prueba que elige mal las cosas los jugadores. Esa es la prueba. ¿Verdad, niño? Libertad tiene que... Si Bragantino... Le sobra dinero para contratar. Olimpia en bancarrota, llegó a la final en bancarrota, llegó a la Libertadores. Olimpia en bancarrota. No tenía un centavo partido al medio. Faltaba para por eso te digo. No había hielo en la Y concentración. Libertad teniendo dinero. Y llegó a la final. Le sobra dinero para salir campeones cuando... ¿Y Libertad? El dinero no te garantiza. Por eso te digo, eligen mal, traen mal los jugadores nada más. ¿Verdad? O sea, pero y ni siquiera no es nada más. Es eso, o sea, ¿de qué te sirve tener tanta plata y a la hora de no saber contratar? Claro. O sea, le falta fútbol, alguien que tenga que conozca de fútbol. Por eso te digo, el dinero es tan importante también, o sea, es muy importante para contratar. Para Cerro Porteño, para aspirar a una copa que debe ser muy consciente, uno puede hacer ilusiones falsas, no puede crear expectativas falsas, porque eso va a ser un boomerang. Si la dirigencia de Cerro dice ahora peleamos la copa, no está en condiciones de decirlo. No está. Le duele al hincha cerrista, no, es la pura realidad. La pura realidad. Y denle con el debido respeto, son muy líricos. Se despojaste un poco en condición de jugador y técnico. Pero te lo digo con total seriedad. El fútbol tiene otras... Pero ahí está diciendo niño que Olimpia en algún momento dado jugó la final de la Copa Libertadores. Sí. Jugó la final de la Copa Libertadores sin tener mucho. Pero ¿Y por qué Cerro no puede también pensar no se trata con de tener poco saber por una final? Y no es todo plata. Vos no me escuchaste, Denis Caniza, a mí cuando hablé del 79. El logro de la Copa. Vos no me escuchaste decir 88 se eliminan Cerro y Olimpia de la Libertadores con Oriente y con Bolívar. Cerro reestructura y Olimpia mantiene la base. Al otro año finalista y fueron 3 años finales de Copa del Olimpia. Entonces vamos a decir, ¿cómo? Sí, señor. 3 años seguidos Olimpia fue finalista de la Copa. En el 89 hizo Olimpia un papelón. Hizo un papelón Cerro. Los dos se eliminaron con Bolívar y Oriente contra los equipos bolivianos. 88 acabo de decir. Los dos se eliminaron en primera vuelta. Me recuerda a un colega. Y está buscando. En el 89. No, dijo 89, por eso. Perdón, pero 88. 89 Olimpia finalista de la Copa. 90 gané, 91 finalista. Y eso vos no vas a medir por dinero. Vas a medir por la buena elección, por la pertenencia de los muchachos, por la credibilidad que te da el técnico porque vos le crees.
o si no, usando una presión del mosaico de presión del viejazo. El Libertad está pagando las consecuencias. Por la pertenencia, eso es muy bueno realmente. Ese que dijiste, la la pertenencia. verdad, Sí. me dice a mí... ¿Y cómo se consigue eso? Pero eso no va a decir, ¿cuánto Teniendo Víctor la Villalba, mitad de tu equipo. Se pago $60,000, $70,000 dólares, compro tu apellido, tu currículum, tu trayectoria, no va a ganar con eso. No gana Que sean jugadores de no casa. gana con... Para que tengan pertenencia. Tenés que querer lo que estás haciendo. Claro, Y el pero club. tiene que surgir de los chicos de abajo. No, pertenencia. La gran significa- mayoría. Yo no sé qué voy a hacer con Denny. No, pero si traes... Es muy lírico, Denny. Si traes jugadores de afuera, no van a tener pertenencia, Arturo. Pero si sos profesional, ¿cómo no? Tiene que ser de Vos jugaste, alta vos categoría. sos como y jugaste en México. Sí. Vos acá, nadie te preguntó a vos en el fútbol mexicano, vos sos de acá adentro o de afuera. Pertenencia se llama, me contratan y me voy a defender mi prestigio. Creo en el objetivo y lucho. Pertenencia. Los campeonatos que salió Olimpia, los Libertadores, la base era jugadores locales. La gran mayoría, ¿verdad? Sí, señor, Bueno, el 79. ¿y? Yo no 79. Digo, yo no digo, ese fue único. Que ustedes no vieron jugar. ¿Qué edad teníamos en el 79? Menos 13. ¿Y cómo yo iba a hablar con mi teoría del 79? Yo estoy totalmente de acuerdo con Luis, con Denny cuando habla del 79. No hay manera de discutir. La pertenencia. Sí, solamente pero usted te transmite al técnico. Y vos tenés que entenderle al técnico. Sí, sí. Las dos cosas tienen que darse. Y Chiqui Arce es tan sincero. Para hablar de la época nada más, señor, ¿cuándo eso ya había muchas transferencias internacionales o era Pocas. había pocas transferencias? O sea, si comenzamos a mirar los planteles, totalmente de acuerdo con vos. Eran planteles locales en la época, poco... Totalmente de acuerdo Ahora, con vos. yo creo que no se incorporaba no se jugador. incorporaba, era No había foráneo. no había Cuando le trajeron al Toto Jiménez era porque era el intérprete de Toto Jiménez de El Central, que después fue empresario. El querido Toto fue el intérprete de Cubilla. Era poquito. Pero, ¿por qué fue su intérprete? También se gana con eso. El intérprete que vos querés en la cancha, lo que vos querés para ganar. Oh, miento. No, sí. Y bueno, Denny, no, eso la gente trae. Libertad pagó la consecuencia de traer. Y hoy, ¿qué es lo que es Libertad? Se tiene que ruborizar por haberse eliminado con Bragantino. Nosotros vimos Bragantino Paranaense. Sí. ¿Qué es lo que tiene Bragantino? Qué bueno. Artur. Ahí el destacado era. Contigo, Luis. Barta, la batería líder de Europa está en Paraguay. Barta tiene tecnología Power Frame para mayor duración. Es la batería premium que necesitas para avanzar. Barta es la mejor casa de acumuladores del país. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa, por eso siempre te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. Personal presenta la 10ª rifa social Sonidos de la Tierra. El 14 de enero gana un Volkswagen Gol 0 kilómetros, motos, bicicletas, dinero en efectivo y mucho más. Hay 40 fabulosos premios. Compra tu cupón por solo 10.000 guaraníes en la red Sonidos de la Tierra en todo el país o con billetera personal sonidosdelatierra.org.py. Rifa social Sonidos de la Tierra. Cuando hay música, la historia cambia. Hoy es un día para disfrutar, saludar y abrazar. Lactolanda te invita a compartir todo lo mejor que puedas dar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca número 1 de la salud de cada día. Farmacias Catedral de Gastavoz. Te llevamos todo lo que necesitas realizar tu pedido al 627-7000. Escribinos al WhatsApp 0985-689-701. Tu pedido en la puerta de tu casa. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. El Ibro es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional. Educando con innovación y calidez humana. Informes al 0986-100-680 en las redes sociales como Colegio Iberoamericano. Ingresa a ibero.edu.py. Disfrutemos juntos de la magia de las fiestas en el Gran Corazón de Asunción. Por tus compras de las partidas y 1.000 guaraníes puedes ganar un Audi A4 Limousine 2021 0 kilómetros. Y este viernes se sortean 2 TVs Samsung Ultra HD Smart. Canjea tus cupones en el Club M y puestos de canjes habilitados. Si sos socio, tenés doble cupón. Shopping Mariscal. La emoción de las fiestas vuelve al barrio. Cummins es la mejor elección para tu proyecto, ya que brinda solución de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py. Comunicate al 603-350-51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. Busca solución para tu calvicie o caída de pelo. G-Recovery, empresa líder en medicina capilar con más de 25 años de experiencia, te brinda los mejores tratamientos para recuperar tu pelo. Comunicate al 0971-108-422. Seguinos en redes como Recovery Paraguay. Volvió Shell, vuelve a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados. Shell V-Power Nafta Shell V-Power Diesel con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor Shell.
Compra cómodo a buen precio desde el e-commerce de Casa Paraná. Ingresa a casaparaná.com.py. Casa Paraná, compras con historias. Urbanización Jardines de Pacaraí, posesión inmediata, lotes sobre ruta con todos los servicios básicos en puerta. Coordina una excursión llamando al 413-7000 o al WhatsApp 0982-230-700. La Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Dice Darío Rotela, es cierto lo de Denis. Nadie asegura el campeonato, pero tiene que tener un equipo competitivo para llegar bien alto. Después se ve si se puede o no. Ahí entra a tallar otras cosas, como está el equipo en ese momento, la suerte, el rival, etcétera. Y después Darío. ¿Qué puedo hacer con Darío Rotela? Piri Damota puede ser un buen refuerzo para Cerro Porteño, Arturo. Sí. Por ejemplo. ¿Y cuánto cuesta? No sé. Buen refuerzo, Denis, pero tampoco te garantiza pelear la Libertadores. Después, no, está más cerca de poder ganar, teniendo buenos refuerzos. Y Cerro tiene un buen entrenador. Eso también es importante a destacar eso. Contigo, Luis. Repelentes base y larga duración, una fórmula que te protege por mucho más tiempo. Seguridad por 12 horas libre de los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Seguinos en redes sociales, ingresa a basebase.com.py. Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarlo bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar y empezá a fiestear. Cuando vos fuiste agredido, inmediatamente tu familia, tu hermana te preguntaron cómo estaba en el momento. Va a ser tan difícil para un familiar ver que te agreden mirando la televisión, por ejemplo. Claro, un momento muy difícil, no le respondí a nadie, no miré mi teléfono, estaba distante en el campo porque estaba muy nervioso. Más todavía con la compañera que se sintió muy mal. Yo creo que todos tenemos hermanas, madre y esposa, y creo que no estuvo bien. Ella también sufrió, no como lo que a mí me pasó, pero también sufrió cosas bien. La señora Zulma también recibió golpes. Golpes no, ¿verdad? Pero hubo algunos empujones. Tironcitos de cabello y eso, como se hizo, empujones. ¿Y hizo una denuncia Zulma, la señora? Eso no sé en cuánto, no hablé, pero yo puse mi informe. Se pueden cometer errores porque después están sujetos a eso, pero llegar a la agresión nos parece muy fuerte, Giancarlo. Giancarlo, nuestra solidaridad para vos, porque por encima de una cuestión de un arbitraje, y era golpe de puño, pegar, de muy mal gusto, Giancarlo. Así mismo, por eso te digo, esto a mucha gente le causa gracia, yo creo que no. Como digo, somos seres humanos, tenemos familia, hacemos un sacrificio enorme entrenando, nos vamos, tenemos cursos, todo eso, y no puede, estas cosas no pueden volver a suceder. Está volviendo algo común y eso es peligroso. Claro, vos podés decir arbitraje deficiente, malo, no me gustó, lo que vos quieras, pero llegar a la agresión me parece totalmente fuera de lugar, Giancarlo. Así mismo, Arturo, totalmente fuera de lugar y lamentable. ¿No te llegó a llamar el señor? Nadie apareció por ahí. No, nadie. Somos árbitros, nadie se va a preocupar a llamar después de lo que nos hacen, ¿verdad? Porque no sé, ya se está volviendo moneda corriente y eso es peligroso. Sinceramente es peligroso y ojalá se tomen medidas. ¿Y la señora Zulma cómo está ahora, Giancarlo? Sí, mejor, ya está mejor. Está bien, ya estábamos hablando también y pues solo está bien. También. Pero se habrá asustado muchísimo. Muchísimo. Te puedo asegurar que el vestuario fue un momento muy difícil, muy triste. Fútbol a lo grande. La fuerza de la marca. Giancarlo Juliadosa, el árbitro del partido Guaraní Cerro. Pero para el contrato, esta mañana estuve en corporación, me preguntaron si yo soy el que suelo opinar en el programa y le gustó como opino. ¿Quién firma? El arquitecto Dragoto. Dragoto iba a hablar de libertad. ¿Que salió del grupo? Él salió del grupo. Pero volvió. Salió del grupo, pero volvió Dragoto. Pero si va a estar acá, tiene que aguantar. Te tira con la cabeza, terrible. Ya, ahora nos complicamos. Tranquilo. Sábados y materiales de construcción, contamos con arena, ladrillo, cemento, varillas, cal, piedras, pisos. Servicio de contenedores, alquiler y maquinarias. Estamos en Espíritu Santo, casi Santísimo Sacramento, Barrio Trinidad. Teléfono 021-292-784 y 0992-207-822. Manejar más confortable y seguros posible con un polarizado nanocerámico Santec americano importado por Erimark. Y con tu tarjeta Itaú tenés 20% de descuento. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95,
Somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Jugando de local y súmate al equipo. Carga Supra 95. Copetrol, vamos. Cesarito Rego desapareció. Está, sí. ¿Qué le pasó? Mini vacaciones, Se llamó a silencio. Sí. Cesarito Orrego. No, él no es Víctor César, es Cesarito Orrego. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100%, cuero, cascos, caretas, protectores, auditivos y guantes para trabajo, supercarretera camino a Hernandares, 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570, Indalco S.R.L. Motocultura Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor Husqvarna, el poder de la transformación. Si vas a tomar, no te olvides de tu Gerard y chau Risaca. En Toyotoshi SA nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglo, cebolla, plata, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Sanri S.A. Soluciones tecnológicas de punta para tu empresa, cableado estructurado, telefonía IP, SCTV, Data Center, para más información, comunicate al 728-8858 o a info@sanri.com.py. Con CNT, 2.100 millones en premios, un departamento amoblado más un auto 0 kilómetros en el grandioso, 800 millones más una Toyota Fortuner en el poderoso, y salen sí o sí 3 Hyundai HB20 0 kilómetros, pedí CNT por Emoy. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Yo me fui a empujar a Sergio. Cuando le empujé a Sergio, Sergio ya no hizo nada. Ahí se dio la vuelta, después se dio la roja, pero no, él no dijo absolutamente, ya no dijo nada. Yo me fui como para sacar a Rodri porque él se levantó rápidamente después. No, porque a él no le pasó nada. Y le di una patada, obviamente yo pienso que no es fuerte, pero me podían echar, me podía sacar la otra tarjeta tranquilamente, por esa acción también. Inclusive pudo ser roja. Juan, con Sergio pasó algo en partidos anteriores, ¿verdad? Algo hay. Sí, yo no sé, yo pienso que con todo el mundo tiene problemas de ese tipo. Pero tampoco voy a hablar de él, tampoco voy a hablar de lo que nosotros pasó entre nosotros. Lo que pasa en la cancha termina ahí. Yo no soy un tipo mala leche. Ya pasó eso, ya terminó todo. Pero sos consciente de que te podían haber echado. Soy consciente. De hecho, yo me fui para pegarle a Sergio. Me atajé ahí. Fútbol a lo grande. Vos entendés. La sinceridad y la franqueza de Juan Patiño. Asegura la salud de tu familia con la medicina prepaga SPS. Elegí el plan que se adecua a tus necesidades y accede a la mejor cobertura de salud. Comunicate al 248-8500 SPS, seguro abierto a todo público. Azul y Fútbol Álamos, Burgueses, Vinos Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. En Ciopar estamos de feria, encontrar productos en super descuentos. Puedes reservar tus combos y financiarlos con al toque. Entérate de más en nuestras redes sociales, ingresa a ciopar.com.py. Ducati, las motos italianas más fascinantes y potentes del mundo, en sus versiones Naked, Motor, Touring, Scrambler, con la mejor garantía de 4 años, sin límite de kilometraje, representan Paraguay y Maca Forever. Ducati. Pollos Amanecer crece, se expande, para ofrecerte la mejor calidad de siempre, pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Baso Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros Campo 9. Líbrate de los dolores con Etidol 400 y el ibuprofeno en cápsulas blandas de rápida acción que alivia el dolor muscular, dental y estado febriles. El ibuprofeno de los paraguayos es Etidol. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con los asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillal, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos y estilos que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes. Control Feel Mike Feel. Bueno, hoy a las 19, niño. A las 19:30. 19:30, No, 19 la previa. 19 la previa. Le esperamos a los aficionados del fútbol, principalmente a los luqueños y hinchas de Emiliano. Si querés dinero al instante en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para meterte la solución que más te conviene. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursales en San Lorenzo, 4 Mojones y Marán Rocalonso. Teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años de familia, 100 años de servicio. Existe un lugar donde su descanso más reparador, Mons Hotel. Reservas el 06-73-21-011. Mons Hotel, su mujer estadía en Santa Rita. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, laminados con carpintería en aluminio, en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 46 años cristalizando sueños. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 1751, Casi Covicheco. Llámenos al 729-6060.
Imprenta Fleming. Todo lo que querés para tu hogar puedes encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa ingresa a io.com.py. Es momento de dejar de pagar el alquiler, pagar por tu propia casa. Con Visión Banco Hilares abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Para más información escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Burbuja Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burbuja. Sanicer Sasi se dedica a la importación y comercialización de artículos sanitarios en general, pisos, revestimientos, porcelanatos, losas sanitarias, griferías, accesorios para baños y cocinas. Estamos en Avenida Sevilla, la esquina 1 de noviembre. Llámanos al 210-629. Seguinos en redes como @Sanicer. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanse lo necesario por las noches y durante el día vivas más despierto. Acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hacer tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. Hoy estamos con Ameliano Luqueño. Energy cumple un año con estación de servicio en todo el país y lo celebra contigo. Llega la promo Imparables con tus cargas a partir de 1.000 guaraníes o la compra de una garrafa Energy Gas. Estás participando del sorteo de 2 Toyota Hilux 4x4 2022, promo válida hasta el 28 de diciembre. Energy. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo más ofertas. Mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su casa y negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio, 5 minutos del centro de la ciudad. Ya pasó el famoso túnel natural de árboles. Contacta con nosotros al 443-600 o visítanos en redes sociales como La Loteadora Inmobiliaria. Para que comprar, si puede alquilar, a Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Con Upisa disfrutar las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa codril y pulpa negra. Adquirirlos en tu punto de venta más cercano y animate a salir de la rutina. Upisa, el momento especial en tu día. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Con Rumbo CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas señalas para cada momento de tu vida. Consulta llamando al 449-488. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chaqueña y es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Charticer. Ahora con Bancop podés transferir dinero de tu cooperativa a tu cuenta Bancop u otros bancos o financieras en tiempo real. Sumate vos también a lo más nuevo en banca digital. Contacta con Bancop en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. Tenemos que lo de Roque queda en suspenso porque no me dieron bola. Estuve preguntando bien. Santura le dice que no se va a Libertad. A Santura le dijeron, está bien, se puede creer en Santura, claro. No por él. Claro. El domingo se despide Roque. Puso en su Twitter todo juntos Podemos, dijo. Retuiteó Julio, su hermano. Sí, su hermano. Y ahí, a partir de ahí, quedó una expectativa de continuidad. Juntos todo posible puso. Cardona habló con él. Pero hay muchas cosas ahí adentro. Y vamos a esperar que todo termine. Para mí ese es su último partido, para mí. En Olimpia hace él domingo y se va. Pero eso vamos a hablar mañana pasado. Aparte de lo que lo tiene que resolver es Roque. Claro. Yo puedo estar equivocado, pero bueno, no vas a atender nada y ahí nomás y después vamos a esperar que termine. ¿Terminó el programa? ¿Terminó ahora? Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. ¿Cómo, Angelito? Y bueno, y tenemos que esperar nomás ya. Y sí, por eso. ¿Quiere cortar ya? No, ya vaya. Esperan por Alfredo, estamos hablando de Roque. No sé y Angelito fue muy impaciente. Sí. ¿Sabes cómo es él? Y Dragoto dijo que puede estar en el programa. ¿Y va a decir? No, Dragoto, el arquitecto, dice, no sé cuál es tu opinión. Si yo le conozco ya a todo arquitecto. Es arquitecto Dragoto, si vos... por eso te digo. Bueno, listo. Fútbol a lo grande. Vos lo hiciste grande. La audiencia y fútbol a lo grande. El pacto que no se puede romper. Hace 11 años, tomamos el compromiso de mantenerte informado, con un estilo diferente de hacer AM.
con un equipo enorme que todos los días se pone como objetivo contarte la actualidad minuto a minuto. Cambiaron muchas cosas, pero la esencia Monumental no cambió, nos transformó. Gracias a tu preferencia, 11 años monumentales. Monumental 1080 AM es Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San Pedro. Radio Progreso de Santa Rita. Radio Primavera de Concepción. Radio Canindeyú de Salto del Guairá. Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia. Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta. Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Cambia la forma de contar las noticias. Cambia tu espectro. Todo lo que pasa, el país y el mundo minuto a minuto. Monumental 1080 AM. Radio Futuro. Última hora, lee la verdad. Interfisa Banco, nuevo horario de atención de 8 a 14 horas. Presentan Solo Noticias, 2 minutos.